Saludos gente de YouTube, el día de hoy les presento un nuevo episodio de esta gran historia, espero que la disfruten y que la compartan para que más personas puedan conocer de este fanfic tan increíble. Únicamente recordar que no soy creador ni dueño de la franquicia de Overlord ni de este fanfic, sus derechos a sus respectivos creadores. Ahora sí, sin más, espero que disfruten de esta historia. Sinopsis. En esta ocasión Ainz hará una visita diplomática a los enanos oscuros para llegar a un acuerdo de cómo Gargancho pasara por su montaña. Ambientado en el universo de God Rising. Capítulo 1. La gente bajo la montaña. Nazarik, la oficina de Ainz. Quien busca la victoria después de empezar la lucha, ya ha perdido. Ainz no podía recordar quién había dicho eso, o era algo más. Su recuerdo era vago, pero cualquiera que fuera la declaración precisa, el espíritu permaneció con él. Tenía que prepararse para su visita a los enanos oscuros de la cordillera entre el norte y el sur, y eso significaba que la recopilación de información era la clave. Los 8 asesinos del borde habían sido muy minuciosos, haciendo un uso juicioso de los pocos pergaminos que habían llevado consigo para interrogar y borrar la memoria de aquellos de quienes podían obtener la mayor cantidad de conocimiento con el menor riesgo de exposición, reuniendo mapas de ciudades enteras y observando todo lo que podían, y ahora era el momento de que él hiciera uso de todo eso y se ciñera con el conocimiento. De todos los beneficios de ser un no muerto, el mayor de todos era la falta de necesidad de descansar, por lo que se quedó mirando los documentos en su escritorio hora tras hora en su oficina privada. No muy lejos, Tuar estaba de pie, paciente y en silencio. Raramente estaba en la rotación desde su matrimonio con Sebas, pero había rechazado la oferta para permitirle dejar de trabajar y simplemente permanecer en Nazarik como su esposa. No seré inútil para usted ni para Nazarik, mi señor. Por favor, permita que este humano continúe sirviendo. Ella había dicho eso en la sala del trono poco después de la boda, y lo dijo con una fuerza y una convicción que él no sabía que ella tenía dentro de sí. También fue lo primero que dijo que le había ganado un mínimo de respeto o camaradería de sus compañeras, sirvientas o de los otros habitantes de Nazarik, además del propio Sebas. Su terminación marital tenía la intención de ser un regalo. Al final resultó que, después de eso, las otras sirvientas homúnculos la habían invitado a comenzar a comer con ellas, por lo que tal vez la aceptación había sido su regalo, y uno mejor. Siempre se podía contar con Demiurge para concluir que este había sido el plan todo el tiempo, una afirmación que Sebas había aceptado y, por supuesto, era, como se esperaba de Lord Ainz, una y otra vez. Así que aquí estaba, esperando su oportunidad de ser útil, mucho más relajada de lo que había estado hace años, pero todavía un poco rígida. Se le ocurrió una idea y dejó el documento. Tuar. Él dijo. Sí, mi señor. Dijo, girando sobre sus talones para mirarle. ¿Te gustaría acompañarme en un viaje de negocios? Preguntó. Mi señor. Preguntó con incertidumbre. Si es tu voluntad, iré a donde tú ordenes. Ainz quería plantar su rostro en su escritorio. Tuar estaba empezando a sonar como los NPC ahora. Tuar, te pregunto si te gustaría hacerlo. Rara vez ha salido de Nazarik, y esta debería ser una misión diplomática bastante sencilla con muy poco riesgo. Si te niegas, no le diré a nadie que te lo ofrecieron. Sin embargo, esto debería ser una tarea fácil y un descanso de su rutina normal de trabajo. Ahora, la verdad, ¿quieres atenderme personalmente en mi visita? Dijo, mirándola mientras ella estaba parada allí, congelada. Después de un momento, tartamudeó, mi señor, sería un gran honor ir con usted. Sin embargo, ¿puede este humilde servidor hacer una pequeña sugerencia? El corazón de Ainz cantó, este era el tipo de respuesta que anhelaba. Por favor, hazlo. Dijo cortésmente. Majestad, ¿podría sugerir traer a otra de las sirvientas también? 2 sirvientas se desempeñarán mejor que una en habilidad y en cómo se muestra el poder de su majestad, y tampoco quiero ponerlos celosos de mí. Dijo con una voz nerviosa y tímida que temblaba un poco. Ainz pensó por un momento y se acarició la barbilla. Tuare miraba fijamente. Cada vez que hacía eso, parecía muy normal, ese y otros pequeños gestos, 1000 pequeños, todos lo hacían parecer humano. Como si solo pareciera ser un no muerto, ella lo quería mucho, pensar que aprendería a actuar como un humano para hacer que sus súbditos y sirvientes se sintieran cómodos a su alrededor. También le habló de su monumental intelecto, al pensar en tal estratagema. Nunca lo habría adivinado si Demiurge no le hubiera señalado que era la única explicación en una de sus pocas conversaciones. Sí, creo que es una muy buena sugerencia, Tuar, gracias. Dijo amablemente, ella se sonrojó y bajó la cabeza. Cumplo con mi deber sirviéndote, mi señor. Dijo con la voz suave que siempre había tenido. Entonces, mientras leo, ve e infórmale a tu esposo que te robaré a ti y a Yuri Alpha por un corto tiempo. Él informará a Yuri, y puedes empacar lo que necesitarás por el tiempo. Planea que esto no dure más de una semana o 2, dijo pacientemente. Y una cosa más, informa a Demiurge que me gustaría verlo. Se hará, mi señor, pero ¿cuándo debo decir que nos vamos? Ella preguntó con deferencia. Ainz pensó por un momento. 2 días, eso debería ser mucho tiempo, y te dará un poco de tiempo libre con tu esposo. Después de que hayas empacado, ambos tienen 2 días para disfrutar de la compañía del otro. Se inclinó muy profundamente, había lágrimas de gratitud en sus ojos. Mi señor. Soy tan bendecido de servirle, usted es el señor más amable que cualquier sirviente podría pedir.
Cuando yo estaba, allá atrás, cuando el sirviente de su majestad me salvó, todo lo que quería era morir, finalmente ser arrojado a cualquier zanja que me escogieran y dejar que mi cuerpo se pudra y todo termine. Aunque me has mostrado tanta amabilidad, ahora cuando pienso en la muerte, solo espero que sea aquí, en su servicio, con mi esposo, dentro de muchos años. Sus ojos brillaron mientras las lágrimas colgaban allí. Su regalo fue una cosa tan pequeña, solo un poco de tiempo extra con su esposo antes de irse con su amo. Casi no estaba seguro de qué decir, antes de que lograra salir, es como debe ser, y como es aquí, será el mundo. Ella asintió, rezaré todos los días, su majestad, para que el mundo caiga en sus manos. Su voz vaciló, pero no por falta de devoción, sino por una abundancia de emoción. Ve, disfruta tu tiempo juntos. Él dijo. Hizo una profunda reverencia 3 veces, como si una no fuera suficiente, y luego salió de la habitación con la rápida urgencia que exigía su tarea. 6º piso de Nazarick. Aura y Mar estaban francamente aburridas. La pareja estaba tomando el té mientras las atendían las 3 elfas a las que se les había permitido vivir en Nazarick después del incidente del trabajador. El trío era sencillo y asustadizo al principio, pero se habían vuelto más y más cómodos en los últimos años, y habían llegado a adorar a su amo y señora casi hasta el punto de la molestia, o más allá en ocasiones. Más de una vez, la pareja preguntó si al trío le gustaría salir libre, y en todas las ocasiones el trío se negó al unísono. Cuando Aura mencionó el tema con Lord Hines, él sugirió que estaban tan traumatizados por lo que había sucedido en el mundo exterior, que se sentían inseguros en cualquier otro lugar que no fuera donde estaban ahora. Entonces, allí estaban todavía en esta ocasión, sirviendo té y pequeños bocadillos a los jóvenes guardianes. No era que no les gustara el té o los bocadillos, pero era algo demasiado bueno. Dado que Mare había terminado de trabajar en las casas de recuperación y los terrenos, simplemente no había ningún proyecto importante pendiente, y se estaba volviendo preocupante no tener forma de servir al último supremo. Entonces, cuando una sirvienta se acercó y les informó sobre los deseos de Lord Hines, estaban extasiados. Enormes sonrisas estallaron en sus rostros, y el trío de elfos corrió hacia el gran árbol para ayudarlos a empacar. ¿Una oportunidad de servir a Lord Hines? Ya era hora. Aura dijo con orgullo. Hermana, no deberías decir cosas así. Lord Hines podría pensar que no eres feliz. Dijo vacilante. Aura frunció el ceño, no quise decir eso. Ahora dad prisa, tenemos que ir a empacar. Dijo y agarró a su hermano por la oreja y comenzó a marchar de regreso al árbol, arrastrándolo detrás de ella mientras el trío de elfos se apresuraba a asumir sus deberes en la preparación de los gemelos para su inminente partida. Oficina de Administración de la Academia de Investigación de Artesanías Rúnicas. Gondo estaba dando los toques finales a un informe cuando se abrió la puerta. Ya conocía muy bien la puerta, pero siempre estaba encantado de verla. Solo una figura en el mundo tenía acceso a ese tipo de magia, por lo que él o uno de sus representantes vendría, y efectivamente, era una sirvienta raramente vista pero familiar. Yuri Alfa, ¿qué te trae a mí hoy?, preguntó con entusiasmo, mientras dejaba a un lado su pluma y sus documentos. Ella le hizo una reverencia cortés y una sonrisa suave y respondió, hola Gondo, he venido porque Lord Hines tiene una solicitud para ti y solo para ti. Sus ojos se abrieron como platos, su voluntad es mi orden. Él respondió, por favor, dígame en qué puedo ayudar. Respondió con fervor, casi con fanatismo. Está planeando una visita a los enanos oscuros de la cordillera al sur del reino de Reestice y quiere que vengas como representante para demostrar que los enanos son respetados y bien tratados como súbditos de Nazarick. Ella dijo con orgullo. Por supuesto, estaría feliz de dar fe de todo eso, pero seguramente cualquier enano lo haría. ¿Por qué yo?, preguntó, su voz mostrando claramente que estaba profundamente honrado. Porque tiene otro propósito, analizar y observar sus técnicas y tecnología con la esperanza de que pueda aprender algo de valor que pueda aportar a sus equipos de investigación. Ella respondió. Se acarició la larga barba pensativamente. Sí, puedo ver cómo sería de ayuda. Por supuesto, por su majestad, lo haría incluso si estuviera tan ciego como un guagoa bajo el sol del mediodía. El medio murmuró en respuesta. ¿Qué tan pronto puedes estar listo?, ella preguntó. 10 minutos, suficiente para decirle a alguien más que me voy y tomar mi bolsa de majestad de emergencia. Respondió. ¿Tú qué?, ella preguntó. Dejó escapar una sonrisa inteligente. Su majestad tiene la costumbre de venir inesperadamente, así que preparé una bolsa de majestad de emergencia. Tiene varias mudas de ropa, raciones para unos días y artículos mágicos ordinarios que facilitan la vida cotidiana, un pequeño monedero con suficiente dinero para una estadía de unos días en una posada, algunas armas ligeras, ese tipo de cosas. No puedo estar muy bien al tanto de las cosas en Nazarick desde aquí, pero puedo asegurarme de estar siempre listo cuando su majestad llame. Terminó su declaración con considerable orgullo. Muy inteligente. Tendré que sugerir que otros adopten la práctica. Ella respondió. Gracias. Inclinó la cabeza, simplemente pensé que era una buena idea. Dijo con confianza. Dentro de Rakful, pueblo del este bajo la montaña. Yontaril miró a su alrededor, su fea cara no se destacaba exactamente, pero cualquiera que mirara esa cara sabría exactamente lo que era. Un orco o un esclavo orco. Cualquier orco que viviera en Rakful era un esclavo. Lo mismo para cualquier goblin, troll, humano y cualquier otra cosa que no fuera un enano oscuro ni un elfo oscuro que terminara bajo el mismo cielo de piedra que la reina Subri. Su ropa era una burla harapienta de lo que pretendía ser, y aunque sus cadenas eran pesadas según cualquier estándar normal, para él eran ligeras como el aire. Era una masa de músculos con cicatrices de color verde claro sobre la piel de color verde oscuro. Apenas quedaba 1 centímetro de carne de lo que los dioses le habían dado al nacer, tan cubierto estaba con las marcas del látigo. Si él también hubiera sido estúpido, podría haber sido un muy buen esclavo.
pero ahora era una figura muy peligrosa. Se mantuvo pegado a la pared y se deslizó cada vez más cerca de su objetivo, la caseta de vigilancia de Rackful, donde los guardias estaban bebiendo en ese momento. Sonrió, esperaba que fuera bueno, que fuera lo último que tuvieran. Arrojó una piedra por encima de sus cabezas, aterrizó bastante lejos y se volvieron para mirar. Los cascos cónicos que usaban eran muy buenos para protegerse de los golpes por encima de la cabeza. Sin embargo, las aletas de metal que colgaban para proteger los costados de la cara eran mucho más delgadas, y eso le dio su oportunidad. Lanzó 2 rocas más, estas de frente, aplastando a ambos guardias enanos oscuros en el punto más débil y enviándolos al suelo. Se apresuró, sus piernas y brazos bombeaban mientras corría hacia adelante, una tercera roca ya en la mano. Estaba en la primera, luego en la otra, aplastando frenéticamente a los aturdidos guardias en una ráfaga de golpes hasta que sus cuerpos dejaron de temblar. La sangre estaba salpicada por todas partes, incluso sobre él, pero no importaba. Quería que todos supieran lo que se había hecho y que era él quien lo había hecho. Tomó las hachas cortas y las espadas, así como uno de los cinturones. Aseguró el cinturón a su cintura, apenas, luego guardó las armas contra su cuerpo. Luego se agachó y tomó la llave de uno de los tontos muertos y subió los cortos escalones hasta la pesada puerta de hierro forjado que habían estado vigilando. Con un pequeño clic de la apertura de una cerradura, la rebelión de esclavos había comenzado. Cogió armas, espadas cortas, hachas, lanzas, cualquier arma que pudiera llevar, y podía llevar muchas de ellas, y salió corriendo por donde había venido. No le tomó mucho tiempo llegar a donde quería. El cielo negro de piedra, que todo esclavo odiaba, le dio sombra para esconderse dentro. Incluso con hechizos de luz continuos y piedras brillantes, había muchos lugares donde uno podía esconderse si tenía cuidado. Durante todos los siglos de minería interminable bajo la montaña, siempre hubo más afloramientos para excavar o exponer con aún más minería. Los esclavos trabajaban duro como de costumbre, sus guantes mineros rasgaban la roca y la arrancaban de su lugar de descanso como parte de la gran variedad, y luego la arrojaban a carretillas movidas por más esclavos para clasificarla como trozos de mineral. Se concentraron en su trabajo, el incumplimiento de la cuota daría lugar a que se les negara la comida. Incluso los ogros, brutos tontos que eran, entendieron eso. Entonces, trabajaron. Un brillo de sudor y su hedor acre se adhería a todos, mientras que en una plataforma cercana, un capataz enano oscuro, látigo en mano, montaba guardia. Estaba solo, porque no se necesitaban guardias en Rackful, ni en ningún otro lugar parecido. No había salida y todos los esclavos en todos los lugares lo sabían. Yontaryl vio al capataz antes de que el capataz lo viera a él. Dejó a un lado sus armas y luego se paró en el amplio camino detrás de los esclavos mineros. Las carretillas que subían y bajaban a ambos lados no podían pasar cuando abrió los brazos y bloqueó el camino. Pronto se atascaron y se estancaron. Los más cercanos a él se quejaban en voz alta de que los estaba frenando. «Oye, vamos a perder la cuota por tu culpa. No he comido en 2 malditos días y si pierdo un tercero, te comeré a ti». Un goblin enojado saltó detrás de él, antes de quedarse en silencio cuando vio las armas en el enorme cinturón del orco. El paro repentino en el tráfico llamó la atención del capataz. Siguió la línea de carretillas y carros de mano hasta el problema. «Tú ahí, esclavo. ¿Qué estás haciendo?», gritó y comenzó a sacar su látigo. Yontaryl simplemente miró al frente en silencio. «Maldito esclavo. Si tengo que bajar allí», comenzó el supervisor, pero Yontaryl simplemente mantuvo su posición mientras los otros esclavos intentaban pasar. El que estaba detrás y el que estaba delante se las arreglaban precisamente para eso, apretándose entre él y entre ellos. Cuando sus manos bajaron, agarró los costados de sus carretillas y las empujó lejos de su cuerpo, volcando el contenido por todo el suelo. Los esclavos cercanos comenzaron a maldecir y podían ver lo que estaba sucediendo. «Vamos a pasar hambre», dijo uno. «Olvídate de la comida, todos vamos a ser azotados por culpa de este idiota». Otro agregó. «¿Qué diablos está pensando?». Otro preguntó al que estaba detrás de él. El supervisor ya había tenido suficiente. Bajó de donde estaba, bajó rápidamente la escalera y se acercó a Yontaryl. A medida que se acercaba, pudo ver mejor al enorme orco. «Espera, no eres uno de...». Y luego Yontaryl sacó una hacha corta de su cinturón y la arrojó con un movimiento suave. Dio vueltas y vueltas en el aire y la hoja se alojó lo suficientemente profundo en la cara del capataz que se alojó hasta la mitad de su cerebro. El enano solo tuvo 1 o 2 segundos para mirar más allá de la hoja del hacha con incredulidad. Sus ojos vieron los lados opuestos del arma. Luego rodó hacia atrás en su cabeza y cayó hacia atrás con un ruido sordo. Primero, el sonido de rocas rompiéndose y gruñidos resonaron en las paredes. Luego hubo el eco de un solo golpe. Ahora, no había nada. Ni un sonido. Yontaryl rompió ese silencio. «Esclavos. ¿Cuál es la pena por golpear a un capataz?», preguntó en voz alta. «Muerte», respondió un susurro ahogado. «¿Y cuál es la pena por la rebelión?», volvió a gritar una pregunta. «Muerte para cada esclavo en la misma cadena». El susurro silencioso resonaba continuamente en las paredes para que nadie pudiera dejar de escucharlo. «¿Y cuál es la pena por matar a un capataz?», gritó su última pregunta. «Muerte para cada esclavo en la misma cadena». La voz respondió una vez más. Yontaryl se cruzó de brazos y miró a su alrededor. Salvo por los ogros, superaba a la mayoría de ellos con facilidad. «Bueno, tengo noticias para ustedes, chicos y chicas. Él está muerto, me estoy revelando. ¿Dónde exactamente creen que eso los deja en todo esto, eh? Por supuesto, ¿quieren convertirse en una esperanza para la bondad de los enanos oscuros? Bueno, por favor, vete. No dejes que me interponga en tu camino», dijo y esperó pacientemente. No hubo tomadores. Dentro de Seocardia, ciudad capital de los enanos oscuros.
Subri tenía cerveza en la mano mientras estaba sentada en su trono. Ella usualmente lo hacía. No estaba del todo borracha, pero estaba llegando. Indinos estaba menos que feliz por eso. Caminó sobre su pierna ortopédica con facilidad, habiéndose acostumbrado hacía mucho tiempo a ella y a los hechizos mágicos que la hacían funcionar, y se arrodilló ante el trono. Su Majestad, tengo noticias de Rakfall. ¿Rakfall? ¿Dónde diablos está eso? Ella preguntó. Muy lejos de aquí. Respondió con su voz áspera y grave. Entonces estoy lejos de preocuparme por eso. Ella agitó la mano con desdén. Su Majestad, dijo, mirándola con sorpresa. La conmoción no fue genuina, pero fue lo más cerca que uno pudo estar de criticarla. Ella suspiró, bien. Ha comenzado una rebelión entre los esclavos de allí. Dijo sin rodeos. Necesitamos enviar soldados y enviarlos rápido. Entonces, ¿por qué me hablas a mí entonces? Hazlo ya, bájalos y crucifica a sus líderes. Ella respondió con una voz que decía claramente, me estás aburriendo. Majestad, eso fue lo primero que hizo el gobernador regional, pero el líder rebelde le tendió una emboscada a la fuerza punitiva y los quemó vivos a todos. Dijo en voz baja y horrorizada. Su cara se puso roja de rabia. Castigar al gobernador por perder, no dejarlo con vida para aprender de ello, hacer que lo reemplacen y hacer que los otros 2 gobernadores regionales cercanos a su posición envíen a sus soldados para restaurar el orden, crucificar a todos los esclavos. Dijo vengativamente. Se hará, Su Majestad. Dijo Indinos y se puso de pie, dio media vuelta y se alejó, había mucho trabajo por hacer. Levantamiento rebelde. La montaña Rantegot. Tuar miró con asombro la vista que tenía delante. ¿Son esas escaleras para los dioses? Preguntó con asombro mientras miraba el enorme escalón como formas talladas arriba y abajo a lo largo de la montaña frente a ellos. No. Ainz dijo con un movimiento de cabeza y una pequeña carcajada. Esas no son escaleras en absoluto, son terrazas. Las montañas tienen poca tierra de cultivo, así que para crear tierras de cultivo, tallan terrazas niveladas en los lados, las cubren con tierra y cultivar allí. Una terraza individual no proporciona abundante tierra, sin embargo, con suficientes, puede compensar la escasez de cultivos que de otro modo se experimentaría. No es una solución perfecta, pero lo suficientemente buena. Cuando nos acercamos, verás escaleras destinadas a la gente común junto a las terrazas. Dijo y golpeó sus dedos contra su costado. Oh, eso fue estúpido. Por favor, perdone a esta sirvienta por su discurso inaceptable. Tuar dijo e inclinó la cabeza. Está bien, es bastante impresionante después de todo. Y, hay muchos de ellos, han estado en estas montañas durante mucho tiempo. Ainz dijo en respuesta. Comenzaron a caminar hacia adelante y Ainz echó otro vistazo alrededor, la mampostería era exquisita. A medida que se acercaban a la montaña, las escaleras aparecieron a la vista y pudieron ver a la gente trabajando en las terrazas y subiendo y bajando, las escaleras a su lado. Mi señor, dijo Yuri Alfa, ¿puede hacer una pregunta tonta? Pedir. Ainz respondió. ¿Por qué aparecimos a esta distancia? ¿No podríamos haber aparecido en la sala del trono del gobernante de este lugar si hubiéramos querido? Ella preguntó. Bueno, sí, pero nunca había visto esto antes y quería verlo por mí mismo, para obtener una apreciación adecuada de las personas que iba a visitar. Llámalo, la versión literal de la visión a largo plazo, si quieres. Ainz respondió. Como tú digas, mi señor. Ella respondió formalmente. El aire traía el viento fresco del otoño, y Ainz lamentó no poder disfrutarlo adecuadamente. Tener un cuerpo de no muerto había sido de gran beneficio, pero lo que no daría por sentir las cosas sobre las que había leído antes de que el mundo en el que creció había sido completamente destrozado. El resto del grupo parecía estar disfrutándolo, particularmente Tuar, quien sonreía feliz mientras se acercaban al inminente imperio de piedra. En poco tiempo habían llegado a la entrada exterior. Esta entrada, a diferencia de los enanos del norte, tenía un pueblo entero frente a ella, o tal vez, reflexionó Ainz, llamarlo fuerte residencial era más exacto. Había muros de 12 pies de altura y hechos de buena mampostería. Los enanos oscuros se parecían mucho a Gondo excepto por su piel bronceada oscura y sus barbas, que eran de un color negro uniforme. Las paredes tenían enanos armados con arcos espaciados cada 10 o 20 pies, y en la entrada a nivel del suelo, había pequeños puestos de guardia con escudos verticales para que se pararan detrás. Consciente de la seguridad. Ainz murmuró pensativo. Su aparición, a medida que se acercaban, resultó en el fuerte sonido de una campana que resonó hasta él y su séquito. Esperar. Ainz dijo pensativo, déjalos venir a nosotros. Ellos pararon. Siéntate y aparentan no ser amenazador. Dijo, y uno por uno sus escoltas se sentaron con las piernas cruzadas sobre la hierba al lado del camino de tierra que conducía a la ciudad. Ainz permaneció de pie, pero no se movió. En cambio, esperó mientras se gritaban órdenes distantes y la actividad zumbaba como un hormiguero al que se derriba. No tuvo que esperar mucho, ya que unos minutos más tarde, un pequeño número de enanos fuertemente armados cabalgó sobre, no caballos, sino lobos. Están montando lobos guargos. Pensó para sí mismo. Estaban preparando sus armas mientras se acercaban, pero cuando se dieron cuenta de que los vivos estaban con los no muertos, vacilaron y cerraron la distancia sin sacar sus armas. Tú, ¿quién eres y qué haces aquí? Su evidente comandante dijo en voz baja y feroz. Soy el rey hechicero, soberano del reino hechicero, y vengo a ti con un espíritu de paz. Conmigo están mis asistentes, Gondo Firebear, un enano de uno de mis estados vasallos, y también mis sirvientas Yuri Alfa. Y Tuare Ninja. Dijo, señalando a cada uno de ellos a su vez.
Esto les hizo dar un vuelco, y se dispersaron con facilidad practicada, independientemente de su incertidumbre. ¿Por qué estás aquí?, el mismo enano preguntó desde la posición central de la formación de media luna. Los wargos fueron obedientes, pero era obvio que estaban ansiosos por alejarse de los no muertos. Ainz fijó su mirada directamente en el enano en el centro. Era grande en comparación con sus compañeros, pero aún del tamaño de un niño comparado con el gran rey esquelético, y cualquier valentía que había mostrado que le había valido un mando, se marchitó bajo la mirada gélida del rey hechicero. ¿Es así como el reino de los enanos oscuros recibe a los visitantes reales del extranjero? Le responderé eso a tu reina, no a ti, dijo bruscamente, y una pequeña fracción de su aura se deslizó libre. Las cabezas de los wargos se inclinaron y los gemidos caninos llenaron el aire mientras las bestias metían la cola entre las piernas. El comandante enano tragó saliva, estaba visiblemente temblando, al igual que sus compañeros. Por supuesto, tiene razón, señor. Perdóneme, es solo que no recibimos ningún aviso. Se detuvo ante la continua mirada del rey hechicero. No requiero excusas, soldado. Necesito escolta. Tráiganos a su ciudad y envíe un mensaje a su gobierno de que hemos llegado para hablar con ellos sobre ciertos cambios considerables que tendrán lugar en el próximo año. Ainz dijo crípticamente. La voz de mando real, que siempre había asombrado a sus doncellas, desde la más nueva Tuare hasta la más experimentada Yuri Alpha y la extranjera Gondo Firebear, infundió el terror de la ira real en la unidad de enanos enviada para evaluar una posible amenaza. Por supuesto. Él dijo, formación de escolta. Gritó nerviosamente, y los wargos formaron a cada lado de ellos, con el comandante en el centro al frente. Gondo observaba todo esto con ojo curioso. Aunque había oído hablar de sus primos en la lejanía, nunca había estado aquí y lo poco que había oído eran en gran parte rumores. Ahora aquí estaba. Su afecto por la piedra le pareció favorable cuando se acercaron a la puerta y el jefe a cargo hizo el anuncio de una visita real tan fuerte como pudo. Esto provocó miradas profundas en el pequeño grupo mientras avanzaban a través de la puerta y hacia el pueblo que sobresalía de la base de la montaña. ¿Qué opinas?, Ainz le preguntó a Gondo pensativamente. Profesionalmente, su majestad. Preguntó. Sí, respondió. Maravilloso trabajo. La mampostería es firme y segura, sus armas son buenas, su disciplina solo es superada por Nazarik, dijo, acariciando lentamente su barba mientras caminaba. Pero, Ainz preguntó, sintiendo la advertencia. Hay un miasma de maldad y miedo que se cierne sobre este lugar, dijo sombríamente. Hablé con uno de los supervivientes de una campaña contra los Wagoa hace mucho tiempo. Sobrevivió escondiéndose, y cuando salió sigilosamente de su escondite encontró los cuerpos de sus camaradas mutilados y tirados, sangre derramada por todas partes, montones de cabezas, y por horrible que fuera, lo que más describió fue el aura de odio, maldad y miedo que rodeaba el lugar. Volvió allí con sus compañeros, ya sabes, después de que todo estuvo arreglado y pudimos empezar regresando a las viejas ciudades. Sentían el mismo escalofrío, como si allí se hubieran hecho cosas terribles. Eso es lo que siento ahora, lo que sentí cuando crucé esa puerta. Su voz era suave, demasiado baja para ser escuchada por su escolta, pero no había necesidad de que respondiera. Mi señor. El enano que montaba a la cabeza dijo por encima del hombro. Sí. Ainz dijo con frialdad. Perdone la demora, pero como dije, no teníamos conocimiento de su llegada. Normalmente brindamos acceso diplomático adecuado de inmediato, pero no hemos tenido esa oportunidad. Para darle la bienvenida adecuadamente, tendríamos un banquete, una ceremonia de bienvenida. ¿Le pido paciencia mientras le aviso de su llegada y le preparamos algo?, preguntó. Tengo poco uso para un banquete, dijo secamente. El soldado tartamudeó en silencio por un momento y Ainz dejó escapar un suspiro. ¿Cuánto tiempo de retraso?, preguntó. Un día, sugirió tentativamente. Eso sería de mi interés, pero no del tuyo. Ainz dijo crípticamente. Ya veo. Bueno, tal vez 1 o 2 horas, lo suficiente para avisar al menos de tu llegada y reunir una guardia de honor. Él sugirió. Aceptable. Ainz dijo, no te informé de nuestra llegada, así que al menos puedo ofrecer ese compromiso. Gracias, mi señor, dijo, y llamó a uno de los jinetes hacia él, susurró sus instrucciones, y el jinete enano cargó a toda velocidad hacia la gran puerta de la montaña. ¿Qué están haciendo allí?, Ainz preguntó con curiosidad, señalando una gran terraza a lo largo de la ladera de la montaña. Entierro del cielo, dijo uno de los enanos oscuros. Explic, ordenó Ainz. Sí, bueno, cuando uno de los nuestros muere, amigos o familiares lo llevan a una de las grandes terrazas y lo colocan en la tierra allí. Luego, las águilas, los halcones y los dragones vienen a consumir sus cuerpos. Los huesos se llevan y se usan para hacer nidos para pájaros y dragones en otros lugares, mientras que su carne nutre tanto a las formas de bestias como a sus crías. Lo que es más, los excrementos de ambas bestias enriquecen el suelo, y cuando el cuerpo se ha ido, podemos crecer el doble de cultivos durante el doble de tiempo. Además, mantiene a los pájaros y dragones que cazamos, abundantes en número, dijo con orgullo. ¿Para qué se usan?, Ainz preguntó con curiosidad. Las plumas de los pájaros se usan para emplumar flechas y en la decoración, aunque la carne no es muy buena, así que les damos de comer a los esclavos. Es nutritiva pero tiene un sabor horrible. No obstante, mantiene a los esclavos capaces de trabajar más duro. Los dragonlins, alas que usamos en ropa y herramientas, son mejores que el cuero normal, sus garras y dientes son más duros que el acero, así que hacemos de todo, desde puntas de flecha hasta clavos con ellos.
Su carne es muy buena, o se supone que ser, por lo que está reservado para los ricos y los nobles. De esta manera, el entierro del cielo es como nuestros muertos brindan un servicio final a la vida de los hijos del dios de la montaña, dijo con orgullo. Heinz reprimió sus emociones de inmediato y mantuvo su voz cuidadosamente neutral cuando surgió la mención de los esclavos. Ya veo, eso es fascinante. Caídas de primavera. La ciudad de los enanos oscuros de Spring Falls era como ninguna otra en su imperio. Un enorme manantial subterráneo se disparaba a través de la piedra, donde fluía sobre un enorme acantilado, creando una enorme cascada que a su vez fluía hacia uno de los ríos subterráneos que proporcionaban agua para cultivos tanto dentro como fuera de la montaña. La rebelión de Yontar y Il iba muy bien. 2 grupos más de enanos oscuros habían sido capturados, asesinados y sus cabezas devueltas por donde habían venido. Ahora era el momento de extender aún más la rebelión, y por eso había venido a Spring Falls. La lucha aún no se había extendido aquí, pero había muchos esclavos. Detrás de él, tenía una banda de 1000 personas, 200 goblins, 50 ogros, 799 orcos, y curiosamente, uno muy desafortunado, o afortunado si lo miras de esa manera, humano. Habían tomado los caminos tranquilos para esto, todos los pequeños lugares sin medir, los riscos y los pasajes estrechos, los muchos caminos bajo el cielo de piedra que se usaban poco y pasaban a través de pueblos mineros a los que le secaron las venas de mineral había dado un montón de refugio para su pequeña fuerza, y ahora era el momento de ponerlo en uso. Yontar y Il no perdió el tiempo. Tan pronto como vio a los enanos oscuros con armadura, ordenó el ataque. ¡Tómalos! ¡Tómalos vivos!, gritó y extendió una de sus espadas cortas en dirección al pequeño grupo de soldados. Sus rebeldes hicieron lo que se les ordenó, abalanzándose sobre el grupo desde una emboscada y tomándolos por sorpresa. Había pocas posibilidades de victoria para los enanos. Intentaron luchar, pero solo pudieron matar a 2, y en una ráfaga de golpes, los 14 enanos oscuros quedaron inconscientes y 2 murieron. Yontar y Il hizo atar y amordazar al grupo y recorrió las 2 millas restantes hasta la entrada de la ciudad y ordenó a sus hombres que también la atacaran. Spring Falls podría haber sido único, pero no era grande, albergaba a unos 10.000 enanos oscuros y el doble de esclavos. Su presencia militar total no superaba los 3.000, e incluso eso estaba disperso por la ciudad. El repentino ataque de los esclavos rebeldes que gritaban pidiendo sangre y cargando contra la puerta no pudo ser detenido. Un puñado de enanos oscuros tuvo el sentido común de tratar de cerrar la entrada para ganar tiempo, pero antes de que pudieran, un ogro se abrió paso y los lanzó a un lado. La puerta se estrelló contra la pared de piedra y se partió en ambos extremos. Con 1000 esclavos, cargaron a través de la pequeña ciudad, matando a todos en el camino. La respuesta militar no fue rápida, ni bien coordinada, y los gritos de guerra desgarradores de Yontar y Il también resultaron ser bastante buenos para destrozar corazones. Se abrieron paso de una posición a la siguiente mientras los enanos oscuros intentaban reunirse para una posición, solo para que una y otra vez fueran erosionados al alimentar accidentalmente su fuerza superior a la insurgencia en mordidas manejables, hasta que pasaron de 3 a 1. Superioridad, a 2 a 1, a una lucha igualada, a ser superado en número. En cuestión de unas pocas horas, no había ningún enano oscuro vivo y con armadura al mismo tiempo. Gran parte de la población civil había huido, siendo cubierta por aquellos usuarios de magia que habían elegido no hacer una última resistencia, sino luchar otro día. Unos pocos exploradores se dispusieron a acosarlos, pero regresaron en menor número de los que habían dejado en primer lugar sin nada que mostrar, por lo que la acción se canceló. En cuanto a la parte de la población que no había huido, Yontar y Il hizo que se reunieran, el enano oscuro y los diversos esclavos, y subió a lo alto de una plataforma para hablar en público y contempló el mar de esclavos y antiguos amos. Soy Yontar y Il, antiguo esclavo. Ahora te preguntaré lo que les pedí a los que ahora me siguen, y te presentaré la misma opción después. ¿Cuál es el castigo por la rebelión? Se dirigió a la multitud, tenía los brazos cruzados frente a él y golpeaba rítmicamente la parte plana de la hoja en su grueso bíceps verde. Muerte. Respondió a su propia pregunta. Esa es la sentencia bajo la que están todos. En este momento, la familia real de los enanos oscuros decreta la muerte por rebelión, la muerte por estar donde se está produciendo una rebelión, la muerte por golpear a un supervisor. No importa lo que hagas de ahora en adelante, todos están bajo sentencia de muerte, todos los esclavos aquí. Él gritó. Hubo algunas protestas, pero fueron silenciadas, en gran parte porque nadie esperaba que a los enanos les importara un carajo la diferencia entre culpables y no culpables. Entonces, hay una forma de resolver ese problema, una forma de eliminar las sentencias de muerte que han caído sobre todos los esclavos debajo de esta montaña. Continuó, y ellos escucharon en voz baja. No tuvieron que esperar mucho. Quítense los cuellos. Quítense las cadenas. Tomen la espada y no sean más esclavos. Gritó con furia, matad a todos los que llevan un látigo, y el látigo no azotará más. ¿Me seguirás?, gritó la pregunta, y los estruendosos aplausos respondieron a su pregunta más que adecuadamente. Llamó a los enanos para que los subieran a donde él estaba. Los cautivos fueron 2000. A la mitad de ellos, a 1000, los cegó, les cortó ambos ojos, y luego pateó brutalmente a cada enano ciego que gritaba fuera de la plataforma para que arañaran la piedra, como un loco. Los siguientes 1000, les cortó un ojo a cada uno, antes de echarlos a patadas de la plataforma. Aquellos tuertos pueden escoltar a uno de sus compañeros ciegos de regreso a la ciudad más cercana, pero sean rápidos, o vendremos detrás de ustedes para acabar con ustedes. Gruñó. El trato brutal fue impactante, horroroso, y causó una profunda impresión en la población esclava. Cuando regresen a la seguridad ahora temporal de otra ciudad, díganles que Yorantil se acerca, trayendo consigo la ira de un dios enojado sobre todas sus cabezas. Griten al cielo de piedra si quieren, pero no los salvará. De mí.
Libera a todos los esclavos o muere bajo nuestra venganza. En cuanto al resto de ustedes, comiencen a quitarse los collares, comiencen a quitarse las cadenas, háganse mejores ropas y encuentren armas donde puedan, porque hay muchos más esclavos para liberar y enanos oscuros para matar, y mientras estás, hazlo. Come hasta saciarte, bebe hasta saciarte, ve y saquea esta ciudad de todo lo que quieras. Seguimos adelante mañana. Gritó, y se escucharon vítores mientras los esclavos corrían de un lado a otro, muchos de ellos apresurándose a saquear la casa de un antiguo amo de cualquier cosa de valor, incluso antes de quitarse los collares, temiendo que su oportunidad de saquear la comida y el vino colocados familiarmente se perdiera. Ser robado por un extraño si no lo hizo primero. Los esclavos hábiles en el trabajo de la forja rápidamente se pusieron a convertir las cadenas en espadas y trozos de armadura, y la pequeña ciudad bullía de actividad una vez más, con espada tras espada que se entregaban a cambio de cadenas. Derramamiento de sangre. Errantel. Dal no era un hombre grande, ni tampoco pequeño. No era un hombre muy inteligente, pero tampoco era un estúpido. No era ambicioso, pero tampoco perezoso. La verdad es que se diría que su único rasgo destacable era que no tenía ni un solo rasgo destacable. Era el tipo de niño que de alguna manera sobrevivió en la vida desde el nacimiento hasta la muerte, y si le dijeras eso, estaría de acuerdo. Esa era precisamente la razón por la que no le importaba trabajar en la puerta principal. Los visitantes de la ciudad generalmente cooperaban mucho, y para los que se volvían rebeldes, bien podía llamar al caballero de la muerte y pedirles que le explicaran su falta de cooperación. Considerándolo todo, si fueras un hombre honesto, llegaras a tiempo, mantuvieras un aire profesional sobre ti, bueno, todo saldría bien. La paga era buena y tú. Pero entonces, bueno, de vez en cuando había rarezas, como cuando recibió un mensaje que le decía que no se preocupara por la montaña que pasaría caminando, y que advertía a los prisioneros de guerra que no le hicieran caso, que estarían ilesos. No tenía ni idea de lo que eso significaba, pero en este punto, después de varios años de gobierno del rey hechicero, sabía que no debía cuestionar la cordura de lo que le decían. Así que se fue en un caballo no muerto, hacia los campos de prisioneros que se habían establecido al este de la ciudad. Los guardias que estaban de servicio allí recibían el doble de salario, pero también tenían estándares más altos para el poder de combate físico, más horas, y a menudo tenían que permanecer allí durante varios días entre visitas a la ciudad. Él no los envidiaba. Pero ellos hicieron su trabajo y él hizo el suyo, y eso es todo. Los prisioneros aquí eran en su mayoría personas del reino Reestice que no habían cambiado de bando de inmediato o que se sospechaba que habían participado en actividades delictivas mientras estaban bajo la autoridad de Philip. Más recientemente, los soldados de la teocracia Slan se habían agregado a la mezcla, e incluso algunos sospechosos de ser criminales de guerra del Reino Santo. La prisión improvisada estaba formada por grandes muros de piedra sólida, varias torres y algunas áreas establecidas para comer y dormir. Algunos prisioneros podrían obtener una libertad condicional laboral y hacer trabajos para la población de Reestice a cambio de crédito en el campo que podría cambiarse por pases de un día a la ciudad, o a cambio de dinero para gastar. Los guardias estaban compuestos tanto por vivos como por no muertos, tanto en forma de caballeros de la muerte como de veloces y peligrosos lobos no muertos. Ese era el tipo de instalación frente a la que se encontraba Dal, y fue recibido por un capitán de la guardia y un representante de los prisioneros. «Hola», dijo, rascándose incómodamente la nuca, «esto va a sonar extraño, pero me dijeron que te lo dijera exactamente y que me asegurara de que entendieras que todos los prisioneros deberían saber esto como bien». «Bueno, escúpelo, hombre, ¿qué es?», dijo el capitán de la guardia elfa con leve molestia por haber interrumpido su rutina diaria. Sí, el mensaje decía que les dijera a todos que no se preocupen por la montaña que pasa caminando, no es una amenaza para ustedes y no dañará a nadie en Reestice. ¿Eso significa algo para alguno de ustedes?, preguntó, ligeramente sonrojado mientras daba el incomprensible mensaje. La pareja compartió una mirada. El representante de prisioneros, un hombre de la teocracia Slan, miró al jefe de la instalación, y cada uno intercambió una mirada confusa. No significaba nada para ellos. Sacudieron la cabeza al unísono. «No, nada», un poco críptico. El capitán dijo, «Pero bueno, no se preocupe por eso, estas cosas tienen una forma de aclararse». Respondió, «Está bien, solo siguiendo órdenes, que tengas un buen día». Dal dijo y volvió a Errantel. El capitán y el representante de prisioneros no hablaban a menudo, pero cuando lo hacían era con una cortesía fría. En el transcurso de su tiempo juntos, había crecido una especie de confianza de que uno diría la verdad al otro, enemigo o no, y sacar lo mejor de sus circunstancias mutuamente desagradables. El capitán trató con justicia a los prisioneros, incluidos los de la teocracia, y el representante de prisioneros mantuvo a su propia gente alejada de disturbios sin sentido e instruyó a los prisioneros recién cautivos sobre lo que se esperaba de ellos. La rareza de la buena relación de trabajo no pasó desapercibida para ninguno de los dos, pero el último mensaje hizo que el prisionero cuestionara esa relación. «¿Realmente no lo sabes?», preguntó con fervor, casi acusadoramente. «Mira, te traje conmigo, ¿no? Si se suponía que era algún tipo de comunicación secreta que podría haber dejado en cualquier momento, dije que no lo sé, y lo digo en serio, realmente no lo sé». «No sé», el capitán respondió honestamente. Se separaron, y el mensaje se difundió a todos en consecuencia, y nadie pudo disimularlo, hasta que el trueno comenzó en el suelo. Escucharon a Garganchue antes de verlo, y cuando lo vieron, no dieron crédito a sus ojos. Había un golem del tamaño de una montaña, caminando, trotando en su dirección. Dio la casualidad de que el mismo prisionero estaba con el capitán en ese momento informándole de la difusión completa del extraño mensaje. Ninguno de los dos podía apartar la vista de los enormes brazos que se balanceaban o del enorme cuerpo que, por lento que se moviera, estaba comiendo terreno.
Los rostros de los dos parecían casi idénticos, con la boca abierta, los ojos muy abiertos y sin pestañear. Cuando el monstruo se acercó y estiraron el cuello hacia arriba para mirarlo, incapaz de apartar la mirada, el prisionero comentó: «Por los dioses, nunca hemos tenido una oportunidad». El capitán, para su crédito, pudo responder: «¿Conoce a alguien que haga?», mientras la montaña seguía caminando. Seotcardia. Los esclavos no dan ultimátum a las reinas. Subri gritó indignado: «Déjalos ir». «Los dejaré ir. Directo a las entrañas de Dios. Si no extraen piedra, pueden alimentar nuestra magia desde abajo». «¿Por qué Yontar-il no está ya muerto?», dijo mientras arrojaba su copa contra la pared de piedra, rompiéndola en pedazos. Varios guardias soltaron gritos ahogados ante la blasfemia. Uno no trató la piedra con desprecio. Era el mismo cuerpo de su dios. Treyal no dijo nada, hizo un gesto hacia el derrame y miró a uno de los guardias. Con un asentimiento de reconocimiento silencioso, fue a limpiar la piedra. «Su Alteza, no es solo ha sido un efecto cascada. Las rebeliones de esclavos están creciendo. Hemos logrado sofocar a algunos con facilidad, algunos con dificultad, y algunos han tenido el éxito suficiente para unirse a los rebeldes. Están capturando nuestras forjas y convirtiendo sus cadenas en espadas y armaduras. Simplemente hay muchos en posiciones defensivas y están reteniendo a algunas poblaciones de nuestra gente, cautiva como rehenes. No podemos recuperar esas áreas sin que maten a nuestros ciudadanos», dijo con calma. Se acarició la espesa barba negra mientras se arrodillaba frente a ella. «¿Qué hay de nuestra magia? Entre nuestros cristales de maná y nuestros regalos de la muerte que alimentamos a Dios, seguramente podemos vencerlos con facilidad en nuestro propio terreno». Ella espetó bruscamente. «Sí, Su Alteza. El problema es que nuestras fuerzas se han dispersado muy poco. Lo que tenemos puede detener el avance de los rebeldes en algunos lugares, pero cada vez que sacamos un devorador de cristales de un lugar, perdemos la fuerza que prestaron. Esa posición, le estamos pidiendo prestado a Gama para pagarle a Yami, y cada vez que hacemos eso, los esclavos que quedan en esos lugares se inquietan, sintiendo la debilidad. Las fiestas de la muerte hacia abajo ayudan a nuestros magos. Sin embargo, resulta que algunos de los esclavos también eran usuarios de magia y, como resultado, pueden recurrir a la misma fuente de maná que nosotros. Así que los comedores de cristales y nuestros soldados mágicos son nuestra única gran ventaja en ese campo», respondió pacientemente. «Está bien, entonces mata a todos los esclavos en 2 de nuestras ciudades. Tira sus cuerpos al pozo para saciar el hambre de Dios. Luego saca a los soldados, supervisores, comedores de cristales, portadores de magia, y así sucesivamente, fuera de esas áreas. Eso danos suficiente fuerza para abrumar a estos rebeldes y restaurar el orden», ella dijo con un movimiento desdeñoso de su mano. «Entonces, ¿quién hará todo el trabajo?», Treyal preguntó con cautela. «Pregunta estúpida». La reina Subri respondió: «Las personas que aún viven allí tendrán que hacer el trabajo, y después de que hayamos sofocado esta rebelión, reorganizaremos a los esclavos que sobrevivan. Luego contactaremos a los elfos oscuros y cambiaremos por más esclavos. Es posible que paguemos un precio más alto por un tiempo, pero esos habitantes de las llanuras probablemente nos hagan un trato. Después de todo, necesitan nuestros minerales y trabajar con metales», dijo pragmáticamente. «Lo dudo», dijo Treyal, poniendo tristeza en su voz para mostrar que no estaba siendo desafiante o inútilmente contrario. «¿Qué? ¿Por qué?», Subri preguntó con una mezcla de ira y cautela en su voz. «Hablé con su representante hace unos días. Nuestra mejor fuente de esclavos se ha secado», respondió. «¿Qué quieres decir con secado?», ella preguntó. «Bueno, ellos estaban comprando esclavos de Avalon Hills, pero hace unos años esa región fue tomada por un país llamado Reino Hechicero, y prohibieron el comercio de esclavos. Además, la mayor parte de la región estaba despoblada, por lo que ya no están vendiendo muchos de los suyos. Comprar demi-humanos es casi imposible». Apretaba y abría las manos con frustración. «Entonces, ¿qué pasa con el área del sur? ¿No me dijiste una vez que ese país de humanos estaba esclavizando a los elfos en el sur? ¿No pueden los elfos oscuros simplemente comprarlos y vendérnoslos?», preguntó, por una vez sin enfadarse, y ofreciendo una solución práctica. Hizo que los latidos del corazón de Treyal se ralentizaran a un ritmo normal. Sin embargo, desvaneció esa esperanza. No, incluso si quisieran, no hay posibilidad. Por un lado, los elfos oscuros simpatizan con sus primos del sur. Y antes de que preguntes, la teocracia Slan no está dispuesta a vender humanos a ellos, y los elfos oscuros no están seguros de poder ganar una guerra abierta sobre eso si llegara a una pelea. Y por último, pero no menos importante, la teocracia Slan está actualmente envuelta en una guerra con el reino hechicero, que tiene una mala visión de la esclavitud, por lo que si se involucran en el conflicto con ese propósito, pueden provocar su ira. Por lo tanto, no obtendremos esclavos del oeste, del sur o del este», dijo, la frustración evidente en su voz. «Entonces, ¿por qué no usamos algunos de nuestros túneles del norte y atacamos ese reino del norte, Restice?», ella preguntó. «No necesitamos conquistar todo el país, solo asaltar aldeas y tomar lo suficiente para hacer el trabajo por nosotros», ella dijo simplemente. Treyal suspiró de nuevo. «Su majestad, el reino de Restice se ha visto envuelto en la misma guerra. Los pocos comerciantes que van al norte de esa manera nos dicen que la casa real de ese reino tiene una alianza con el rey hechicero, y si comenzamos asaltando allí, podemos volver a atraer la ira de ese país sobre nosotros». «¿Y qué?», ella preguntó enojada. «Vivimos dentro del seno mismo de nuestro Dios. ¿Qué puede dañarnos aquí?», ella preguntó. «Y más que eso, que sabemos sobre este nuevo reino, parece tener la habilidad de arruinar mi día por lo menos». «Poco», Treyal admitió a regañadientes. «No comerciamos mucho con Restice, por lo que todo lo que recibimos son rumores traídos por comerciantes. Los elfos oscuros no pasan mucho tiempo hablando con la teocracia Slan, y lo que hemos obtenido de Avalon Hills
Es tan increíble que no lo consideraría más que un rumor excepto por la abyecta insistencia y consistencia de todas las personas con las que hemos hablado. Creo que debemos considerar una misión diplomática en el reino hechicero. Tal vez podamos encontrar un término medio en lo que respecta al trabajo esclavo. Dijo pensativo. La reina Subri hizo una mueca. Si hubiera sabido que ser reina era tanto problema. Ella negó con la cabeza, descartando las palabras restantes y dejándolas sin decir. Bien, encárgate de eso. Ella dijo, y justo cuando estaba a punto de despedir a su sumo sacerdote, un jinete de lobo wargo atravesó la puerta, saltó de su montura y corrió hacia la base del trono. Subri se habría puesto de pie ante la escandalosa violación del protocolo, pero la mirada en el rostro del jinete le dijo que no era por nada. ¿Qué es? Ella dijo, el temor llenando su voz. Tengo noticias, un enviado diplomático acaba de llegar del reino hechicero, en su grupo está el rey mismo. Dijo el enano enfáticamente. Intercambió una mirada con sus asesores y luego volvió a mirar al jinete arrodillado. Y... esa es una gran noticia, pero más me vale más que eso para disculpar tu escandalosa violación del protocolo. Dijo ella, reprendiéndolo. No vaciló, ni defraudó. Ahí está, su majestad, el rey hechicero, es un no muerto. Cabalgué junto a él, mi reina, es poderoso. Dijo, terminando la última palabra en un tono bajo que llevaba un gran peso de miedo en la espalda. Ya veo. Ella dijo. ¿En qué puesto te desempeñas? Ella preguntó. Su majestad, soy un escolta. Respondió. La corte se congeló. Treyal sintió un hormigueo recorrer su espalda. Los Outriders eran los más valientes de los valientes. No temían ni a la muerte ni al dolor. Eran los jinetes de wargo más experimentados que tenía el Imperio Understone. Sentir miedo era una cosa, pero admitirlo abiertamente. ¿Ante todos en el salón real? Eso no fue una admisión de debilidad, fue una advertencia. ¿Cuánto falta para que lleguen? Cuéntanos todo. Ella ordenó y se sentó en su trono, atenta e interesada por fin. Swift River. 5000 jinetes de lobos enanos oscuros cabalgaron hacia la ciudad de Swift River. Era uno de los pocos pueblos pesqueros del imperio subterráneo, el gran río unido al mar en la costa a través de un ingenioso sistema de diques y diques que desviaban el agua a través de las muchas regiones bajo la montaña. Estos sistemas aseguraron un suministro constante de agua para los cultivadores de algas, hongos y musgo, cada uno de los cuales era fundamental para la vida debajo de la montaña. El musgo alimentaba a los pequeños rebaños y dejaba un espacio para que vivieran los insectos que eran consumidos por los murciélagos que a su vez eran cosechados, mientras que el musgo sin usar se tejía en una tela que siempre emitía un brillo tenue, algunas variedades azules, algunas verdes, algunas rojo y uno púrpura, que vendían a un alto precio a los pocos que estaban relacionados con la familia real, y que eran los únicos a los que se les permitía usar el púrpura. El alga aumentaba la dieta tanto de enanos como de esclavos, ya que crecía con facilidad y en gran cantidad, era muy barata, y se hacía en sopas o se añadía a guisos, aunque no tenía sabor, saciaba y tenía algo de sabor. Valor nutricional. El resto de la ciudad se centró en la pesca debido a un arco ancho inusual en el río y una maleza que era popular para que los peces se congregaran. Como resultado, los rendimientos eran altos y la pesca siempre abundante. La mayoría de estas tareas eran atendidas por esclavos. Cuando esos 5000 jinetes de lobos wargos enanos oscuros abandonaron Swift River, los vientres de los lobos estaban llenos, y la ciudad estaba vacía de esclavos, y el cebo para que los nuevos trabajadores enanos oscuros pescaran era muy, muy barato. En la ciudad. Entonces, ¿cómo llamas a este lugar? Ainz preguntó casualmente mientras tomaba asiento en la mejor posada que la ciudad podía ofrecer. Se dirigía a una doncella elfa oscura, era delgada, como solían ser los elfos, bien alimentada y de rasgos delgados y una piel muy bronceada. Notó que no le habían cortado las orejas y no llevaba collar u otra indicación de servicio de enlace. Aunque ella parecía nerviosa, él lo atribuyó a que él era un no muerto y un miembro de la realeza. Su majestad, llamamos a este lugar Enton, ya que es la ciudad de entrada al Imperio Understone. Dijo cortésmente mientras colocaba un pequeño pastel de miel frente a los 3 miembros vivos de su grupo. Ya veo, ¿qué puedes decirme sobre eso y sobre ti? Preguntó. Ella se sonrojó. ¿Su majestad le está preguntando a una simple doncella? Su voz era de incredulidad. No debería. Él preguntó, ¿hay alguna costumbre o regla en contra? Preguntó con inocente curiosidad. No, es solo. La chica elfa oscura parecía nerviosa, parecía haberse tensado. Disculpe, su majestad. Tuara se puso de pie y se inclinó ante él. Si me permite un momento de indulgencia, creo que puedo ayudar a mi hermana doncella en su dificultad. Ainz asintió majestuosamente e hizo un gesto a la nerviosa elfa oscura. Tuare se levantó y caminó alrededor de la mesa, tomó a la nerviosa niña por el brazo y la apartó de la mesa, casi tirando a la niña de sus pies. Por favor, escúchame. Tuare dijo mientras se inclinaba y le susurraba a la chica, acercándose lo suficiente como para que estuvieran casi mejilla con mejilla. Me doy cuenta de que él está bien, sí, aterrador, pero créanme, no hay mejor rey en todo el mundo. Él valora las respuestas de cualquier parte. No está preguntando para qué pueda provocarte problemas o ser castigado, él realmente quiere tus pensamientos. Pero es un rey no muerto, ¿qué puedo decirle exactamente? Dijo la chica con voz ronca. La verdad, es todo lo que quiere de cualquiera, solo di lo que piensas honesta y cortésmente, y te prometo que no te arrepentirás, él es único, un rey entre reyes, he asistido a sus reuniones y he visto la diferencia. Cerca, los emperadores le hablan con deferencia, pero también habla con tanta amabilidad con el más humilde de los sirvientes que nos elevamos simplemente por su decencia. Él es el estándar por el cual otros gobernantes fuera de este lugar se miden a sí mismos, y todo lo que quiere de ti.
Es que dices lo que piensas. Soy una sirvienta en su casa, como tú estás aquí, lo he servido durante años. Por favor, da un salto de fe para una hermana de servicio y confía en mí. Tuar dijo enfáticamente. Se enderezó, y la doncella elfa oscura también lo hizo, y Tuare volvió a su asiento junto a Yuri Alfa, quien la miró con ojos expectantes. Un momento después, las expectativas se cumplieron, ya que la doncella elfa oscura hizo una reverencia cortésmente y dijo: perdóneme, majestad, estuve nerviosa por un momento. Para responder a su pregunta con sinceridad, soy Ailén Naya, y he trabajado en esta posada durante 5 años como sirvienta. Vine a trabajar aquí por elección cuando una cacería salió demasiado mal para alimentar a mi tribu por completo, por lo que yo, y varias hermanas dentro de mi tribu, aceptamos trabajos para los enanos oscuros aquí. Nos tratan bien y pagan nosotros, justamente no somos abusados de ninguna forma, por lo que diría que nuestras vidas son felices. ¿Alguna vez has estado dentro de la montaña misma?, preguntó. Ella negó con la cabeza. Eso está prohibido, solo los enanos mismos. Sus esclavos o dignatarios electos muy especiales de alta posición están permitidos dentro del cuerpo de su dios. ¿Los esclavos salen alguna vez?, preguntó deliberadamente. Ella sacudió la cabeza lentamente. Ninguno. Ni siquiera sus cuerpos. Dijo suavemente. ¿Se les da entierros en el cielo?, preguntó. No, señor, lo que sea que hagan con ellos, no es eso. Ella dijo, confiada en su conocimiento. Fue entonces cuando entró en la posada un enano oscuro, con aspecto de oficial, vestido con una túnica de tela azul que desprendía un brillo muy tenue, y se acercó a la mesa donde estaban sentados. Se arrodilló junto al rey y dijo: Su Majestad, se está preparando una recepción, estará lista para cuando lleguemos, si desea partir conmigo ahora. Dijo formalmente. Ya veo. Dijo y sacó una moneda de platino y la colocó sobre la mesa frente a él. Gracias, Ailén Naya. Miró con asombro la enorme suma de dinero, el tipo de propina que solo un rey podría dar. Cualquier cosa que su majestad requiera, Ailén Naya lo proporcionará. Ella dijo, sus ojos brillaron intensamente cuando se encontraron con los de él, eran ojos valientes, de color blanco lechoso con pupilas púrpuras brillantes y anchas. Fuera lo que fuese lo que había hecho, había dejado una poderosa impresión en ella. Tuare le sonrió a la chica, su rostro radiante parecía tan diferente para Ainz que cuando se vieron por primera vez. Hizo una nota mental para proporcionar una recompensa adecuada a Tuare después de que todo estuviera hecho, por ayudar a la elfa oscura a abrirse a ellos de la forma en que lo hizo. El grupo se puso de pie, y el rey hechicero miró al enano oscuro de espesa barba. Vámonos entonces, hay negocios que atender. Como usted dice, su majestad, por favor sígame. Dijo, luego se puso de pie y los condujo fuera del edificio. Conociendo. Seotcardia. Salón del trono. Preparen una recepción de una vez. La reina Subri dijo con fuerza, señalando a su primer ministro, usa los recursos que necesites, pero ten algo listo para 10 minutos. Ella dijo enfáticamente. No dejaré que el Imperio Understone se avergüence por su bajo desempeño ante ningún otro gobernante. Cualquiera que falle, será mejor que esté preparado para perder la cabeza. Gritó mientras se ponía de pie. Voy a ir a cambiarme y ponerme un traje formal adecuado, prepárate para cuando regrese. Salió corriendo sin mirar atrás, con 2 sirvientes corriendo detrás de ella para ayudarla en su propia forma de preparación para la batalla, como la realeza en todas las tierras lo entendía mejor. Seotcardia. Ciudad propiamente dicha. Ainz caminó en el centro de su banda, permitiendo que Gondo tomara la delantera para que un compañero enano, incluso si fuera un norteño, sería visto primero por otros, y que Ainz mismo no causaría pánico cuando lo observaran, o como mínimo, de modo que la presencia de un enano y algunos otros humanos, o al menos eso parecía Yuri Alfa, sería más probable que creara precaución y dudas, en lugar de terror absoluto. Dime todo lo que te llame la atención, Gondo. Ainz dijo pensativamente mientras miraban a su alrededor. Las calles de Seotcardia eran de piedra lisa y pulida, no de pavimento. Las carreteras se abrían directamente en la montaña. Un complejo sistema de tuberías de cobre recorría a ambos lados de la calle, creando divisiones de carreteras que separaban las calzadas de las aceras. A intervalos iguales, sin embargo, también había lugares donde una tubería adicional se bifurcaba y corría para conectarse a varios edificios. Cada edificio tenía una forma de caja simple y parecía haber sido tallado en la piedra misma, siendo más o menos parte de la montaña en la que había sido tallado, con edificios adicionales uno encima del otro, con aún más caminos tallados en forma de ramificación. Patrón y luego guiado por tuberías de cobre que nuevamente se dividen para correr y conectar de un edificio a otro. Las tuberías ramificadas en las áreas de paso siempre se asentaban a unas pocas pulgadas en la roca en una zanja suave y excavada, sobre la cual se colocaba una pequeña rejilla de cobre del ancho de una mano. Inteligente. Gondo dijo pensativamente, supongo que son tuberías de agua, y esas rejillas aseguran que las personas puedan pasar sin tropezar, al tiempo que permiten que los técnicos vengan y reparen cualquier tubería que se haya corroído o dañado. De esta manera no dependen de pozos y no hay que cavar demasiado. Se acarició la barba con interés mientras seguían a su guía. Tuare estaba mirando a su alrededor, pero vio características muy diferentes. Un duende empujaba un carro por el camino y obviamente forcejeaba, pero lo más notable para ella era que estaba enganchado a él. El Goblin parecía musculoso y demacrado, como si trabajara duro, pero comiera poco. Parecía lo suficientemente limpio, pero cuando giró hacia una calle lateral, Tuare miró su rostro y vio una expresión en blanco y desesperanzada, como si hubiera perdido toda esperanza de una vida mejor. Era una expresión que trascendía la raza y le recordaba demasiado a ella misma antes de su rescate. Un gemido de lástima salió de sus labios, como el ruido que haría un niño al encontrar un pájaro herido por el cual no podía hacer nada. Luego, el duende desapareció de su vista y ella no perdió un paso.
Yuri Alpha tampoco vaciló en su paso, simplemente se aferró a la parte delantera de su traje de sirvienta y miró con dureza a lo que veía a su alrededor. Se paró a la derecha del rey hechicero y dijo al pasar: Su Majestad, el miasma de este lugar, la crueldad es espesa como la sopa. No muy lejos vieron un grupo de esclavos asegurados juntos y avanzando penosamente. Marchaban uno al lado del otro en parejas, cada uno asegurado con un collar en el cuello, con una cadena que iba desde allí hasta una gran viga de madera entre ellos. Cada uno estaba asegurado a un lado de la viga, y a través de la viga en el centro era un largo poste de hierro. Cuando el grupo de 12 llegó a un área central, un enano oscuro que los acompañaba hizo un alto y ordenó que se arrodillaran. Este grupo estaba compuesto por duendes, orcos y ogros. Aparentemente también estaban familiarizados con esta rutina. Se arrodillaron a la orden, y el enano se acercó al frente de la viga y sacó la vara que iba de un extremo al otro. Fue entonces cuando Ainz notó, a regañadientes, lo ingenioso del dispositivo, ya que el rayo se dividió en grandes cuadrados, y ahora era evidente que cada par de esclavos estaban asegurados juntos, y cada uno estaba asegurado a alguien diferente a ellos, de modo que movimiento cooperativo fue difícil en el mejor de los casos. Los esclavos, sabiendo claramente lo que se esperaba de ellos, se pusieron de pie y se acercaron a un pequeño edificio. El primero en llegar, entró y luego salió con una serie de implementos. Había guantes, escobas, trapos, baldes y otros elementos que delataban la naturaleza de su tarea. El supervisor enano oscuro dio una serie de instrucciones rápidas y luego señaló dónde se encontraban ahora. Ya veo, así es como lo hacen. Ainz dijo en voz baja, se había dado cuenta de inmediato de lo limpia que estaba la ciudad, y ahora se reveló el método. Los esclavos caminaron solos, y el supervisor cruzó la calle y se sentó en un área al aire libre con varias mesas. Un enano oscuro de barba negra con un vestido se acercó mientras miraba un menú, y Ainz desvió la mirada mientras miraba. Interés perdido. Ahora que había notado tanto, comenzó a ver todo mucho más claramente. Una imagen cruda comenzó a emerger de cómo funcionaba esta gente de la montaña. Los enanos oscuros que vieron caminando por las calles se movían de manera ordenada. Eran eficiencia en movimiento, ni un solo movimiento desperdiciado. No se tomaron el tiempo ni se detuvieron ni holgazanearon en las áreas públicas, excepto en aquellos establecimientos que parecían vender alcohol. En esto se parecían mucho a los enanos con los que Ainz estaba más familiarizado. Sin embargo, cuando no estaban sentados y bebiendo, los soldados y los ciudadanos se movían con determinación, como si retrasar algo o alguien fuera un delito. No vio mendigos ni evidencia de pobreza, pero una cosa se destacó. Algunos enanos vestían ricos atuendos cargados de plumas, de colores brillantes y ligeramente espolvoreados en algunos lugares con una sustancia que hacía que las plumas brillaran débilmente. Volvió a pensar en el informe que había leído sobre las diversas plantas brillantes que tenían alguna utilidad en la practicidad y en la moda, y no fue difícil concluir que estas pocas eran un ejemplo de ese uso. Su corazón de coleccionista se conmovió, pero no dijo nada durante un tiempo mientras los guiaban cada vez más cerca de un edificio muy grande en la distancia. Fue tallado profundamente en la superficie de la montaña. Había arcos uno encima de otro, luego uno al lado del otro, aunque parecían más para decorar que para dar estabilidad. A medida que se acercaba a la distancia, vio que grandes columnas habían sido talladas en la piedra y pintadas de un mármol blanco para contrastar con la piedra negra, y a su alrededor podía escuchar el sonido de los martillos que hablaban de la riqueza industrial de estos enanos, debajo de la montaña. Su Majestad, salvo por las diferencias y prácticas sociales, estas me recuerdan mucho a mi hogar. Dijo Gondo, pero su voz no transmitía felicidad. No pareces feliz por eso. Ainz comentó casualmente. Su Majestad, no lo soy. No son las similitudes lo que me desagrada, son las diferencias. Admito que mi gente no es perfecta, pero la forma cruel en que esos esclavos estaban encadenados, el miedo que incluso los ogros mostraban con los látigos. El capataz esgrimía las cicatrices en los cuerpos de los esclavos, el paso apresurado y hasta febril de los que no eran esclavos, y hizo una pausa y dejó de hablar, cerrando la boca por completo como si no quisiera continuar. Gondo. Ainz dijo, poniendo una leve fuerza de mando en su voz. La bebida. Terminó de mala gana. Lo que de ella. Ainz preguntó, pensé que era común que a los enanos les encantara el alcohol. Gondo cerró los ojos lentamente, respiró hondo y miró al rey hechicero. Eso no es lo que quiero decir, mi señor. Me refiero a que en esos lugares que servían alcohol, no escuché música y no escuché ninguna canción. Vi muchos enanos bebiendo, pero no vi a nadie brindando, alegre, feliz. En mi casa, a pesar de todas las dificultades que sufrimos contra los Wagoa, todavía teníamos canciones en nuestras tabernas, bebíamos con nuestros amigos, amábamos nuestras vidas. Pero estos, dijo, extendiendo su mano para abarcar la industriosa ciudad. Estos parecen beber porque odian su vida, ese miasma del mal, parece ser un estanque en un pozo de infelicidad. No los envidio. Ni un poco. Dijo con tristeza. Eso le dio a Ainz una pausa y se quedó en silencio. Todos estaban en silencio mientras la distancia a lo que parecía ser el palacio seguía reduciéndose. Hizo que el hombre dentro del no muerto recordara las presiones constantes del trabajo, la forma en que las personas se esclavizaban miserablemente y no tenían nada más que el mundo virtual, las drogas o el alcohol para llenar sus vidas. Hicieron esas cosas no por amor a ellos, sino solo porque la realidad misma era peor. Se preguntó si esta infelicidad, que ahora era clara gracias a la observación de Gondo, se extendía por todo su país o se encontraba solo en este lugar. Todavía estaba contemplando eso cuando se acercaron al castillo y vio que a los enanos que custodiaban la puerta les faltaban brazos y piernas. En su lugar tenían prótesis que brillaban débilmente hechas de un metal grisáceo que identificó como adamantita. ¿Qué son? Preguntó lo suficientemente alto para que la escolta lo escuchara. Soldados de magazine, respondió el enano.
perdieron sus extremidades en la batalla o se las quitaron y reemplazaron. Esos reemplazos son prótesis imbuidas de magia, los convierte en guerreros muy formidables, particularmente con encantamiento rúnico para ellos. Dijo con orgullo. Runas. Gondo dijo emocionado. ¿Usas artesanía rúnica aquí? La escolta se rió entre dientes. Nosotros sí, ¿tú también? Preguntó. Sí, soy el jefe de desarrollo de Runecraft en casa. Debo ver lo que has desarrollado aquí. Dijo, sonriendo ampliamente y sonando tan entusiasmado que la escolta no pudo evitar que la felicidad lo contagiara a él también. No depende de mí, pero menciónalo durante la recepción y tal vez obtengas permiso para aprender nuestros métodos, a cambio de los tuyos, por supuesto. Añadió apresuradamente, moderando su sugerencia con un tono de advertencia. Ya veo. Ainz dijo pensativo, y se permitió imaginar que tan efectiva podría ser una fuerza de combate, donde los cuerpos mismos estaban aumentados con algo así como máquinas de su mundo natal, donde las extremidades eran literalmente duras como el metal. Era una visión formidable, y más que su salió espíritu recaudador, vino con él la codicia de un rey que buscaba aumentar el poder de su reino. Pasaron junto a los soldados, cuyas extremidades de reemplazo, aumentadas, brillaban débilmente en la tenue luz de la ciudad subterránea. Ni siquiera lo miraron, permanecieron de frente, sin que les molestara el peso de su cota de mallas de oricalco ni los grandes cascos cónicos que llevaban atados a la cabeza. Exudaban la disciplina del guerrero que Cosaites a menudo elogiaba. Cuando entraron al palacio, Ainz miró en dirección a Tuar. Ella se movió con pasos pacientes y uniformes. Su mirada estaba fija firmemente hacia adelante y sus manos estaban bajas frente a su cuerpo, la postura de sirvienta por excelencia. Hizo una nota mental para elogiar a Yuri Alfa y Sebas más tarde por sus esfuerzos con ella, y aunque estaba seguro de que ella debía haber estado nerviosa, nunca vaciló y no se quedó boquiabierta ni tembló ante las demostraciones de poder o arte que componían el interior de la gran estructura enana. Se sintió un poco presumido, solo un poco, de que una parte de esa razón era probablemente que todavía no se comparaba con la grandiosidad de Nazarick. Aunque en privado lo admitió a sí mismo, no carecía de encanto y representaba un gran talento y esfuerzo. El palacio era muy grande. Se preguntó cuánto tiempo había llevado a huecar esta parte de la montaña. Una pregunta para más tarde. Pensó para sí mismo mientras miraba a su alrededor. Mientras que el exterior del palacio había sido completamente negro y gris, los tonos de la piedra de la montaña, el interior había sido pintado ricamente con blancos, azules y el toque ocasional de un intenso y rico púrpura en ciertas puertas. El pasillo por el que caminaron era enorme, lo suficientemente ancho para que 30 personas caminaran uno al lado del otro. Cada pisada resonaba en la piedra, y el alto techo contenía intrincados diseños que, a simple vista, estaban destinados a glorificar a la familia real, mostrando enanos victoriosos de pie sobre enemigos caídos, tallando la montaña misma o sentados en un trono que, para ellos, debe haber sido significativo. Aquí y allá, Ainz vio sirvientes bulliciosos. Hicieron una profunda reverencia, una vez en cada encuentro, pero luego se escabulleron con el mismo movimiento eficiente que los que estaban fuera del palacio, corriendo con urgencia a cualquier tarea que les estuviera esperando, y finalmente el grupo de Nazarick llegó a una enorme puerta de bronce que tenía la forma de como un contorno de la montaña misma, como si uno fuera a atravesar el reino para llegar a su corazón. Realmente fue extraño, pero, al menos no sin un propósito. Las puertas gimieron, resonando con fuerza por el pasillo cuando se abrieron, y Ainz entró en una gran sala oblonga. Había sirvientes enanos oscuros a lo largo de las paredes, docenas de ellos, cada uno elegantemente vestido, mientras que en el centro una larga mesa de piedra, tallada directamente en la superficie rocosa para que todavía fuera parte de la montaña, estaba sentada esperándolo. Cada 2 o 3 pies había una silla, también tallada en la superficie de piedra, que nunca se podía mover o quitar sin destruirla. En cada asiento había un enano oscuro, y en el otro extremo, había uno ricamente adornado con un traje de tela púrpura ligeramente brillante, que tenía ricas y suaves plumas cosidas en un patrón que Ainz notó que coincidía con el estandarte en la pared. Sin siquiera pensar en ello, Ainz entendió, construyeron este lugar para que dure para siempre. Cuando entraron, todos los enanos se levantaron de sus asientos y la escolta gritó, anunciando a su majestad, el rey hechicero, Ainz Olgaun del reino hechicero. Su voz resonó en la pared y antes de que se desvaneciera, se hizo a un lado. Tuar y Yuri Alfa se trasladaron a extremos opuestos de la pared y ocuparon posiciones vacías equidistantes, de sus homólogos enanos. Bienvenido al Imperio Understone, dijo la reina ricamente engalanada. Soy la reina Subri Balra Kimpa. He oído mucho de ti, pero también muy poco, rey hechicero. Estoy ansiosa por aprender más, por favor, acompáñame en mi mesa. Dijo, y señaló 2 asientos vacíos al final cerca de donde estaba sentada. Gondo se movió para tomar su lugar al lado izquierdo del rey hechicero, y cuando se acercaron a la mesa, se separaron y caminaron a lo largo de ella al mismo paso como si estuvieran en una procesión. Una vez que llegaron a los asientos vacíos, se sentaron al unísono mientras los ojos de docenas de enanos oscuros monitoreaban cada paso con curiosidad y precaución. Ainz echó otro vistazo a la cresta de la reina. Mostraba un fondo de escudo negro con un martillo blanco al frente, con escritura en su idioma debajo. La misma escritura estaba bordada en la pancarta que colgaba centrada arriba y detrás de ella en la pared. Cuando el rey hechicero se sentó, la reina juntó las manos, y 2 puertas detrás de ella en esquinas opuestas de la habitación se abrieron, y los carros con ruedas, también hechos de piedra, fueron empujados hacia afuera mientras los sirvientes se alejaban de las paredes y se colocaban detrás. Los invitados con suficiente espacio para que el carro se mueva entre los dos. Tuar y Yuri Alfa imitaron a los sirvientes enanos y se alinearon detrás de Gondo y el rey hechicero, respectivamente. El sirviente detrás de la reina se movió hacia el frente del carro, sacó una bandeja y la colocó frente a ella. Luego volvió a su posición.
Con esto como ejemplo, Tuar imitó el gesto de Ainz lo mejor que pudo, y recibió como recompensa una pequeña sonrisa de aprobación de Yuri Alpha, tal como hizo con Gondo. El proceso de servir fue rápido, y cuando esas bandejas salieron de la habitación, salieron 2 más, estas con botellas y copas de piedra. Al igual que antes, el primer carro fue hacia la reina, y después de que ella tuviera una copa frente a ella, se movió hacia el lado derecho, y luego su contraparte se movió hacia la izquierda, y en perfecta sincronización sirvieron una copa para todos. La mesa, antes de cruzarse en el camino del otro y salir por las puertas por las que habían entrado en primer lugar. Terminada la tarea, los sirvientes detrás de los invitados regresaron a las paredes del fondo y esperaron a que los llamaran. Mientras esto sucedía, nadie había hablado en la mesa ni se había movido. Solo cuando las puertas se cerraron y el eco de su cierre se desvaneció, la reina volvió a hablar. Un brindis por nuestros invitados, que el dios de la montaña los bendiga. Fuerte en el hueco. Los invitados dijeron con copas levantadas, y tanto el rey hechicero como Gondo levantaron sus copas. Sin embargo, solo Gondo bebió. Ainz simplemente devolvió su copa a la mesa. No me creas grosero, dijo mientras miraba hacia abajo a la bandeja. Me temo que este cuerpo mío no come ni bebe. Dijo cortésmente, señalando su obvio rostro esquelético. Ah, sí. Por supuesto. La reina Subri dijo sin perder el ritmo. No pienses en ello, aunque espero que tu compañero lo disfrute. Dijo mientras miraba a Gondo. Él muy claramente lo hizo. Tomó un largo sorbo de vino y dejó la copa con una gran sonrisa en su rostro. Mucho. Debo encontrar alguna manera de tener esta casa importada. Estoy seguro de que sería un gran éxito allí. ¿De qué está hecho? Preguntó con entusiasmo. Nunca he probado algo así. Uvas de hueso. Frutas pequeñas que parecen guijarros, son del tamaño de... Oh, ¿qué es esa fruta de la superficie? Se ploman y fermentan fácilmente, crecen en el suelo en una forma de musgo que parece local aquí. Dijo con una medida de orgullo en su voz. Bueno, es fantástico. Declaró con evidente pleasure. ¿Y la comida? Preguntó mientras mojaba su pan en un estofado rojo espeso y de aspecto rico. Mientras se lo llevaba a la boca, le dio un mordisco, maravilloso. Tiene un agradable sabor picante con una patada picante. ¿Qué es esto? Preguntó. Carne de dragonlin en salsa roja, la carne que cosechamos, pero la salsa roja es importada de los elfos oscuros en las llanuras. La hacen de una planta de superficie que no podemos cultivar en nuestras granjas de terraza. Ella respondió, mostrando nuevamente su voz orgullosa por la comida de su gente. Dragoncito. Ainz preguntó con curiosidad, ¿puedes dar más detalles sobre eso? Por supuesto, Su Alteza. Dijo con una voz dulce que era casi, pero no del todo, condescendiente. Los dragonlin son una especie de dragón en miniatura parecido a un pájaro. No son inteligentes como sus contrapartes más grandes, pero están cubiertos de escamas y parecen versiones diminutas de los grandes. Los usamos para muchas cosas y se reproducen en grandes cantidades. La carne es reservada principalmente para nosotros. Damos de comer a los esclavos la carne inferior de las aves normales que cazamos principalmente para cosechar las plumas. Ya veo, fascinante. Ainz dijo, ignorando su voz algo condescendiente. Ahora, dijiste que habías oído hablar de mí, me pregunto, ¿qué sabes? Preguntó con curiosidad, cruzando sus manos esqueléticas sobre la mesa frente a él. Ella sonrió mientras se acariciaba la espesa barba negra. Bueno, parece que tienes una verdadera habilidad para incomodarme sin querer. Ella bromeó a medias. Sé que estás librando una guerra muy grande en este momento, y sé que tus políticas contra la esclavitud me están presentando un problema real. Más allá de eso. Ella negó con la cabeza, realmente no sé mucho. Eres directo. Ainz dijo rotundamente. Nos gusta llamarlo, eficiencia. Dijo cortésmente pero con frialdad. Tenemos nuestra mutua ignorancia en común. Dijo diplomáticamente, entonces, construyamos sobre ese terreno común y veamos qué podemos aprender unos de otros. Tal vez se pueda hacer algún arreglo afortunado que nos beneficie a ambos. Sus palabras fueron amables y diplomáticas, su voz era fría y tranquila, pero en su interior no pudo contener su irritación y infectó sus pensamientos. Eso es algo grosero para decirle a un invitado que ha venido a llamar. Directo es una cosa, pero está siendo condescendiente, debería ser más cautelosa al menos, no es como si supiera algo útil. ¿Está bien? ¿Nos educarás? Ella preguntó amablemente. La mesa, llena de conversación, se detuvo cuando el rey hechicero lanzó un hechizo que mostraba una imagen de las naciones que rodeaban al imperio, Understone sobre la mesa. Alzaron la vista hacia la deslumbrante representación, y los más ingeniosos comenzaron a sentir un leve escalofrío. Aquí es donde descansa mi ciudad capital. Dijo y señaló a Errantel, y el área a su alrededor se volvió negra. Aquí está el imperio Barut, son mi estado vasallo. Dijo, señalando a Arwintar, y la sombra negra se extendió sobre el color canela del mapa hasta que la región se convirtió en una masa de oscuridad. Aquí está el reino dracónico. Son un estado aliado que solicita convertirse en una provincia oficial totalmente integrada del reino hechicero. Una vez más, mientras señalaba la capital, la oscuridad se extendió y cubrió su territorio hasta que el bronceado desapareció y solo quedó el negro. Aquí está el reino santo de Roble. Dijo y señaló a Auburns. Están divididos entre el norte y el sur, siendo el sur uno de los beligerantes en la guerra. Cuando termine la guerra, la reina de ese país pretende integrar su nación a mi reino como provincia. Nuevamente el territorio gobernado por sus partidarios se volvió negro, mientras que el del área hostil tomó un patrón de franjas negras. Aquí está el reino Restis, eran un poder hostil bajo el rey Felipe, y se habían aliado contra mí después de expulsar a la antigua familia real.
Desde entonces, he resolvido ese problema, y las 2 últimas ciudades caerán en menos más de una semana, y se convertirán en un estado vasallo con miras a una futura integración en mi reino. Señaló de nuevo a la capital, y el negro se extendió y cubrió todo el país. Hizo una pausa y miró a su alrededor. Los rostros se veían muy serios, pero estaban prestando mucha atención. Señaló la cadena montañosa entre los 2 países. Este es el reino enano del norte, de donde viene Gondo aquí. Ellos, los dragones de hielo, los gigantes de hielo y los Wagoa de esta región son todos vasallos o ciudadanos míos. Toda la cordillera se volvió negra. Estas son las colinas Abelión. Hace unos años, destruí al emperador demonio Haldabaoth que los llevó a invadir el reino sagrado de Roble. También conquisté esa región y la convertí en una provincia mía. La región se volvió negra después de que terminó de hablar. Aquí está el reino Vestman. Los derroté hace años para salvar el reino Dracanic, y ahora son un estado súbdito que extrae recursos de mí para reconstruir. Una vez que se hayan reconstituido, se les otorgará el estatus de vasallos y la eventual integración, con todo los beneficios que ello conlleva. Esa región también se volvió negra. Miró desde el extremo de la mesa y de nuevo a la reina Subri. Estas son todas mis tierras. Ahora el resto. Él dijo, ya sabes de la teocracia Slan, estaban aliados con el rey Philip de Restis, y todavía están aliados con el rey Astraca del Reino Santo, y el rey elfo de Crescent Lake en el reino de los elfos. Esto es lo que he tomado hasta ahora. Dijo, y rayas azules cubrieron partes de la teocracia Slan, el reino sagrado y casi todo Restis excepto por 2 pequeños puntos. Es por eso que no has podido comprar esclavos, porque ahora te rodeamos o te rodearemos por completo muy pronto. Dijo con mucha calma. Cuando hubo dicho y hecho todo eso, agitó la mano y canceló el hechizo, y volvió a mirar a la reina Subri. Se sentó allí en silencio, temblando de rabia. Impresiones poderosas. Seocardia. Después de que el rey hechicero le explicara la situación actual a la reina Subri, miró a lo largo de la mesa, donde su rostro temblaba de rabia. Los rostros de los otros enanos reflejaban miedo y ansiedad. Sin embargo, el rey hechicero no se detuvo allí. Además, las defensas de la teocracia Slan se están resquebrajando. Su insurrección bajo el mando de un paladín caído llamado Remedios Custodio va a ser derrotado bastante pronto, y mi propia invasión está a punto de contraatacar directamente en Crescent Lake, aunque eso puede tomar algunas semanas de tiempo. Sin embargo, antes de que tenga que evitar que caiga la nieve, lo peor de la guerra habrá pasado y la mayoría de las tierras restantes estarán en mis manos. Extendió las manos, como si estuviera hablando casualmente y no transmitiendo la forma en que el mundo estaba cambiando sin que se dieran cuenta. Perdóneme. La mano de un enano oscuro se levantó. ¿Sí? Preguntó Ainz. Ah, sí, mi nombre es Holding, soy el jefe de Mystic Raiders. Estoy seguro de que no te entendí bien, pero pensé que dijiste, antes de que tengas que evitar que caiga la nieve. ¿Qué quisiste decir? Su voz tenía una nota de incredulidad, aunque para Ainz no estaba claro si lo escuchaba o la idea que creía escuchar. No, tu audición está bien. Si la lucha se prolonga hasta que las tormentas de finales de invierno cubran las áreas de conflicto, evitaré que caiga la nieve. Para mí, cambiar el clima es una tarea trivial. Aunque no me gusta hacer ya que interrumpiría los ciclos de la naturaleza, aún así, para terminar la disputa antes, valdría la pena hacerlo una vez. Ainz dijo casualmente. Gondo escondió su enorme y muy engreída sonrisa detrás de su copa mientras pretendía beber del recipiente ahora vacío, mientras Yuri Alpha y Tuare se mordían los labios para evitar que sus propias expresiones cambiaran. ¿Qué tan poderosa es tu magia? ¿Puedes usar tan alto como el 6º nivel?, preguntó Holding dudoso. ¿O no, puedo ir al escenario de Supertier? Ainz respondió. Holding se puso el pulgar y el índice justo debajo de los labios y acarició el lugar con aire pensativo. No lo sé, ¿qué es? Si puedo preguntar humildemente, Su Majestad. Dijo, mirando fijamente a los ojos rojos del rey esqueleto. Hay 10 niveles de magia, luego uno más allá del que se llama supernivel, una versión más poderosa de su predecesor, así que llámelo 11 niveles si lo desea, y puedo usarlos todos. Respondió sucintamente. Holding primero se puso pálido, luego sus ojos se abrieron como platos. Seguramente estás bromeando con este viejo enano, ¿eso no puede ser, o sí? Preguntó, no sería tan grosero como para lanzar un hechizo de evaluación sobre tu augusto yo, pero generalmente tengo la sensación de que alguien tiene fuerza mágica, incluso sin un hechizo, y no siento nada. Ah, eso es por esto. Ainz dijo y levantó una mano esquelética y señaló uno de los anillos en ella. Esto oculta los límites de mi habilidad mágica. Explicó pacientemente. El rostro oscuro y atronador de la reina Subri apenas podía contener su ira, y su voz no era mucho mejor cuando dijo, cuando entras en la casa de otra persona como invitado, se considera de mala educación venir con secretos. Ainz no mordió el anzuelo. Gondo estuvo a punto de hacerlo, pero Ainz levantó un dedo, por lo que evitó desatar su ira por el tono utilizado con el rey hechicero. No lo hice para mantenerlo en secreto, lo hice para no causar una angustia indebida durante la cena. El último que miró, vomitó en el suelo. Dijo, y luego agregó, pero sí es el deseo de mi anfitrión, yo, como invitado, debo cumplir. Holding miró a la reina, quien asintió enfáticamente. Por favor, Su Majestad. Preguntó con el mayor respeto en su voz. ¿Puedo sugerir un balde primero? Preguntó solo medio sardónicamente. Holding miró a la reina, que puso los ojos en blanco y se encontró con la mirada de un sirviente. Rápidamente salió corriendo de la habitación y regresó un momento después con un pequeño balde que colocó junto a Rip Holding. Ainz se quitó el anillo y Holding lanzó su hechizo mientras el rey hechicero esperaba pacientemente con una mano cruzada sobre la otra en la mesa de piedra.
Tholdin inmediatamente fue por el balde. El mundo se tambaleó como si hubiera caído de un precipicio en un estado de embriaguez, mantuvo su cara más allá del borde y expulsó toda la comida y todos los licores que acababa de consumir. Los demás en la mesa observaron con absoluto horror como el usuario de magia más poderoso del Imperio Understone enfermó violentamente por la mera observación del poder del rey hechicero visitante. Ainz esperó mientras el enano comenzaba a escupir el resto, tamborileando suavemente con sus dedos esqueléticos sobre la mesa, haciendo un sonido persistente y rítmico. Varios de los que se sentaron cerca se preguntaron si se trataba de algún tipo de cuenta regresiva para su desaparición. Sus ojos estaban paralizados en los huesos sin vida mientras enviaban lentamente el suave sonido del golpeteo, de la muerte resonando de pared a pared. Los muros de piedra que eran la carne misma de su dios, parecían transformarse repentinamente en un mausoleo, mientras que el gran hueco que era su hogar se sentía como un lugar de descanso final. Por fin, el Grif se levantó y dejó el balde. El rostro de la reina Subri parecía humillado y enfurecido, y su estado de ánimo no mejoró cuando miró al rey hechicero y preguntó: «¿Eres Dios?». Las suaves palabras rebotaron de pared a pared, como si el cavernoso salón no quisiera soltarlas. «Eso es un tema de disputa en este momento, aunque hay quienes me adoran como tal», añadió. «Yo lo llamo un dios». Gondo dijo bruscamente: «Para mí, es el dios de las runas, la magia y los sueños. Algunos humanos lo llaman el dios de la justicia y algunos hombres bestia lo llaman el dios de la guerra, mientras que los elfos lo llaman el dios de la vida». Levantó su copa y Yuri se la llenó, asintió apreciativamente y agregó: «Soy un herrero rúnico, hijo de un herrero rúnico, me quedé con él cuando todo mi país abandonó nuestro arte y casi se pierde. Él salvó nuestra gente de la extinción, y salvó nuestro arte de la misma. No sé qué es un dios y qué no es un dios, pero si no lo es, no sé qué es». Terminó su copa y la arrojó con fuerza sobre la mesa. «No soy un noble, no soy un guerrero o un rey o incluso un concejal de la ciudad, pero puedo decirte esto: si no fuera por ese rey allí, entonces no habría enanos en el norte hoy, nuestras artes se perderían, y si alguno de nosotros sobreviviera, sería como exiliados sin hogar dispersos sin otro futuro que la tumba». Gondo terminó enfáticamente cuando descubrió que apreciaba la fuerza de su alcohol, sino la naturaleza de su compañía. El rostro de Yuri no cambió de expresión, pero Gondo sintió que ella le sonreía desde más allá de su espalda. El rostro de la reina Subri no había perdido nada de su expresión agria. El Grif, sin embargo, se volvió más entusiasta. «Quiero escuchar todo», dijo, y entonces Gondo se lanzó a su historia de los enanos de su cordillera natal, las cosas terribles que ocurrieron, la pérdida casi total de su trabajo rúnico, su encuentro con el rey hechicero y cómo su mundo se puso patas arriba. La mesa, normalmente llena de conversación, estaba en silencio excepto por la historia de Gondo. Ainz casi se rió más de una vez por las leves exageraciones que estaba poniendo en las cosas, pero la verdad era que la historia no necesitaba exageración. 2 horas y media después, terminó diciendo: «Y así es como los dragones de hielo se convirtieron en monturas. Y sirvientes de su majestad, los Wagoa fueron conquistados, la artesanía rúnica se salvó, nuestras ciudades con todos sus tesoros nos fueron devueltos, y nuestro reino, cuando estuvo bajo su gobierno, entró en la era más próspera y segura que haya tenido en 1000 años». Hubo miradas de asombro e incredulidad de las contrapartes bronceadas. «Eso está muy bien, suponiendo que sea como él dice», comenzó la reina Subri, «pero me obliga a preguntarte, ¿qué te trae a nosotros hoy? Tienes una guerra en curso, y ahora parece que nosotros también», dijo tristemente. «¿Estás peleando una guerra?». El rey hechicero preguntó: «¿Contra quién? ¿Hay Wagoa aquí también?». «No, no conozco ningún Wagoa, supongo que no es nada significativo. Solo una rebelión de esclavos que se salió de control brevemente, los mataremos a todos. Se los daremos de comer a nuestro dios y seremos más fuertes». Ella dijo con un encogimiento de hombros desdeñoso: «Supongo que podría ofrecerte para ayudarte con ese problema, si lo necesitas. Sin embargo, como no hemos tenido contacto entre nosotros antes, y no tenemos un tratado comercial ni una alianza, esto no sería gratis y el precio preguntaría no es pequeño», dijo pragmáticamente. Los enanos que habían estado sentados con la espalda recta en sus sillas, se inclinaron hacia adelante y miraron en su dirección con gran interés. La reina Subri se rió: «Creo que podemos manejar una pequeña rebelión». Mesirac. La ciudad de Mesirac fue uno de los principales exportadores de musgo comestible y listo para la tela. La humedad natural que se filtraba de la piedra resultó en una tasa de crecimiento constante que tuvo que ser cosechada casi todos los días por equipos masivos de trabajadores esclavos. Como resultado, a pesar de que Mesirac tenía más de 100.000 enanos oscuros, requería más de 80.000 esclavos. Además del negocio de la ropa y los alimentos, la industria minera era un lugar de trabajo constante, ya que se encontraba cerca del gran abismo, donde se arrojaban los cadáveres de los esclavos todos los días, mientras que Mesirac no era la única ciudad de eliminación, era los más grandes, y los esclavos vivían todos los días recordando que sin importar lo que hicieran por el resto de sus vidas, serían arrojados al abismo como desechos descartados para alimentar el poder mágico de su dios de la montaña. Era una existencia miserable. Cualquier esclavo estaría de acuerdo, Strow lo sabía muy bien, él era uno de ellos. Antes de ser esclavo, era cazador. Cuando llegó Haldabaoth, él estaba entre los que fueron capturados y vendidos. Pasó encadenado de mano en mano hasta que cayó en los carros de los elfos oscuros, quienes a su vez lo vendieron a los enanos debajo de la montaña. Como resultado, no había visto el sol en años. A veces pensaba que era solo un sueño, que siempre había estado aquí bajo el cielo de musgo resplandeciente de Mesirac, que el sol, una vez tan vívido y brillante, era solo una fantasía nacida del sueño y la esperanza inútil. Se secó la frente. Estaba sudando y apestaba. Ambos eran estados constantes en las temperaturas cálidas y húmedas aquí. La piedra de la que creció el musgo estaba caliente al tacto y el agua que goteaba lo estaba un poco menos.
El musgo que cortaban con sus raspadores apenas útiles, en su mayoría desafilados, estaba empapado, sucio, mugriento y casi lo suficientemente caliente como para quemar la piel. Stroll había desarrollado una tolerancia al tacto en forma de callos gruesos ahora, pero eso no significaba que disfrutara el trabajo más que cuando empezó. Llenó su canasta de cuotas y bajó la escalera con mucho cuidado. Era una cosa barata, vieja y remendada en numerosos lugares. Ya no es exactamente la madera más fuerte, pero hasta que se rompiera con alguien encima, no iba a ser reemplazada. Si un esclavo se rompía la pierna, ¿y qué? Si un esclavo golpeaba su cabeza y moría, bueno, era una lástima. Sus amos enanos simplemente los alimentarían al abismo y los reemplazarían. Era una existencia odiosa. Con cautela bajó de la escalera y miró una vez hacia arriba a la enorme pared en la que todavía estaba trabajando. 5 canastas adentro, 95 canastas para el final. Parecía que apenas había hecho una abolladura en su parche. Fue sacado de su ensoñación cuando el látigo de un supervisor enano oscuro restalló contra su espalda. Aulló y cayó de rodillas agarrándose la herida, pero sin atreverse a soltar el valioso musgo. Volver al trabajo. El capataz gritó y blandió el látigo mientras Stroll le devolvía la mirada. Se puso de pie y se apresuró a salir, dejando su suministro en un carro grande y tomando un vale de un supervisor que estaba allí para marcar su quinta entrega. Cada devolución ameritaría un vale, y cuando terminara el turno, los vales se contarían en una mesa. Si se cumplía la cuota, comían. Si no se cumplía la cuota, no comían. Si la cuota superaba drásticamente los números esperados, a veces había pequeñas recompensas. Vino agrio barato, un pastel de miel, raciones extra o tiempo conyugal con el hombre o la mujer de su elección en la misma cuadrilla de trabajo. En teoría, el sistema era casi justo. Sin embargo, en la práctica, los guardias arrojaban vales a los trabajadores que no les gustaban, o simplemente los contaban mal, o imponían una sanción por algún desaire real o imaginario. Los esclavos que actuaban como informantes obtenían fichas adicionales por ventajas adicionales, y así sucesivamente. La última recompensa, la del tiempo conyugal, destinada a provocar la división y la hostilidad entre los esclavos, eventualmente se convirtió en algunas reglas no escritas que los propios esclavos se imponían entre sí. Una pareja que estuviera interesada el uno en el otro se arreglaría discretamente para trabajar más juntos y llegaría a una especie de pacto pseudomatrimonial en el que usarían sus fichas para tener tiempo conyugal, y una vez que se entendiera que una pareja había formado efectivamente una pareja unida, ningún otro prisionero debía usar sus vales en ninguna de las partes del sindicato. Mientras que a los guardias les importaba un carajo, a los otros esclavos sí, y, bueno, un accidente puede ocurrir en cualquier lugar. Incluso los informantes estaban más seguros que aquellos que buscaban desbaratar un sindicato, porque los supervisores realmente se preocupaban por tener fuentes de información. Este sistema había gobernado en Masirac durante siglos, y era uno bajo el que Stroll todavía vivía esa mañana cuando sonaron las campanas de alarma y la infantería, ligera de enanos oscuros, jinetes de lobos, magos e infantería mágica corrieron hacia las puertas. El estruendo era abrumador, las campanas y los cuernos hacían sonar la alarma y los enanos gritaban órdenes a los vivos lo suficientemente fuertes como para que Stroll pensara que despertarían a los muertos. Los supervisores hicieron su trabajo con pericia, condujeron a los esclavos como si fueran ganado a áreas prefabricadas donde podían asegurarse fácilmente en grandes cantidades. Algunos supervisores eran más o menos crueles al respecto que otros, y no se tomaban el tiempo para insultar o agredir a sus esclavos, pero los látigos chasqueaban periódicamente, a veces en el aire como advertencia, a veces en una espalda desprevenida. Sin embargo, la mayoría de estos esclavos habían sido vencidos por su rebeldía hacía mucho tiempo, por lo que no hicieron ningún esfuerzo por luchar, solo aceptaron dócilmente su posición mientras las cadenas estaban atadas a postes de metal unidos a las paredes de piedra. Algunos supervisores se quedaron atrás para observar signos de rebelión, sin embargo, la mayoría estaba obligado a responder a la llamada de alarma. Asaltar túneles era diferente a asaltar muros. El campo de tiro bajo y estrecho significaba que los lanzadores de hechizos y arqueros de los enanos oscuros tenían una vía fácil para disparar cuando aparecían los rebeldes. El túnel era lo suficientemente ancho para que pasaran 10 a la vez, y más allá había una serie de puertas para permitir el paso de varias formas de tráfico de manera controlada. Cada puerta estaba asegurada por una pequeña torre que ofrecía un campo de visión y les permitía rastrear fácilmente los campos de aproximación para dirigir aquellos a nivel del suelo. Hipotéticamente, asaltarlo debería haber sido una marcha de la muerte. Sin embargo, Yontar Hill tenía una ventaja, la armadura ideal para los ogros que lideraban la carga. Cuerpos. Cadáveres de enanos oscuros. Los ogros que cargaban en las primeras filas tenían cadáveres atados sobre sus cuerpos y hechizos que golpeaban. Golpeaban a los primeros, flechas que golpeaban. Se hundían en la carne blanda de los muertos y no penetraban profundamente, o casi nunca, cuando se trataba de atacar. El ogro ya tiene pieles gruesas y duras. Y así, en lugar de caer como briznas de hierba en la brisa, cargaron, absorbiendo el fuego arrojado en su camino por los pocos guardias desprevenidos, y azotando las puertas a toda velocidad. Las puertas no se rompieron, pero se doblaron, y, lo que es más importante, los ogros podían arrojar a los pequeños y ligeros orcos y goblins por encima y así atrapar a los soldados, enanos oscuros entre la espada y la pared. Las torres cayeron, los soldados murieron y las puertas se abrieron, lo que permitió que la avalancha de esclavos entrara en la ciudad con aullidos de hambre, no muy diferentes a los lobos wargo en los que los enanos oscuros confiaban para la caballería. La furia de los esclavos se desató sobre los amos, y dejaron de ser amos. Los supervisores sacaron látigos e intentaron frenar la marea mientras buscaban espadas, solo para descubrir que al frenar a un esclavo con un golpe punzante en el ojo o el pecho, otro se acercaba y quitaba el brazo con el látigo, y los esclavos continuaron la masacre. Los ciudadanos de los enanos oscuros dieron media vuelta y huyeron hacia el interior, tratando de escapar de la marea de terror y venganza, y como resultado obstruyeron las carreteras y ayudaron a la masacre mientras impedían el rescate.
Eventualmente, los esclavos se abrieron camino hacia oponentes competentes. Enanos con piernas prostéticas rúnicas saltaron por encima de la cabeza y aterrizaron sobre un individuo, aplastando un cráneo. Sus patadas enviaron goblins, orcos y ogros volando. Sus extremidades mágicas rúnicas solían ser espadas, hachas o martillos, que se extendían en un grado u otro sobre lo que habían sido brazos intactos. Para algunos el apego estaba justo en la muñeca, para otros era todo el camino hasta el codo. Estos enanos también estaban equipados con una armadura impresionante. El orichalcum era el estandarte, aunque los líderes podían tener adamantita, y estos también solían estar encantados. Solo cuando la lucha se volvió intensa y feroz, con la primera oleada de infantería pesada Magazine deteniendo el avance de los esclavos, Yontarii abandonó su posición y se movió hacia el frente. Encontrar espacio para luchar era difícil, pero paso a paso se movió hacia el campo de batalla y se encontró frente a frente con un enano inusualmente grande, ataviado con una armadura de adamantita y ocupando una posición central alrededor de la cual una docena de esclavos yacían muertos o gritaban sus muertes a gritos. El cielo de piedra. El enano no tenía ninguno de sus brazos intactos, sino que uno era un hacha larga de metal, mientras que el otro era una maza. Los dos se miraron el uno al otro en un instante congelado de la pelea, un pulso momentáneo en el que ambos lados se habían retirado para hacer una pausa para tomar aliento antes de que pudieran reanudar la lucha. Cada uno sabía que el otro había elegido su presa, y Yontarii sacó un hacha de la espalda de un enano muerto. Ante la señal tácita, los enanos y los esclavos se acercaron de nuevo para atacarse unos a otros. Yontarii sabía que tenía que terminar la pelea pronto, había demasiado en juego en esta ciudad. Si los magos se congregaban y venían a apoyar a la infantería pesada, el bombardeo mágico de bolas de fuego podría acabar con la rebelión antes de su primera gran victoria. Gruñó y cargó contra el enorme enano. La masa bajó, pero él no estaba allí para recibir el golpe. Se hizo a un lado, y el hacha, que era el brazo izquierdo del enano, se abrió como si fuera a cortarlo por la mitad por la cintura. Pero Yontarii fue más rápido. Se dejó caer, lo dejó pasar por encima y saltó hacia atrás, arriba. Entró y se colocó detrás del enano, giró y usando toda la fuerza de su impulso, golpeó al enano en la cabeza con el hacha. El hacha se dobló en un estado inutilizable, incapaz de cortar a través del casco de adamantita. Sin embargo, hendió al enorme enano tambaleándose por la fuerza, lo que Yorantil aprovechó, ya que el enano cayó y aterrizó de frente. Antes de que pudiera levantarse, el enorme rebelde orco pisoteó con fuerza cerca del extremo del casco, dejándole un pequeño espacio entre la cabeza y el cuerpo, exponiendo el cuello, y ahí fue donde empujó la espada corta. El enano gritó, pero solo una vez. Una vez hecho esto, sacó su espada corta, la levantó y la bajó, cortando el grueso cuello de un solo golpe. Recogió la cabeza y la sostuvo en alto. El rostro atónito y aterrorizado del enano oscuro, que debía haber sido una figura de gran renombre, miró fijamente a la infantería pesada, y el grito de guerra del orco transmitió el odio y la furia de la víctima, desatada sobre los ahora impotentes opresores. La voluntad de la infantería pesada se hizo añicos, su moral se rompió, la embestida de los esclavos se renovó con mayor vigor, y aunque algunos eran enanos de verdadero coraje, todo lo que podían hacer era cambiar sus vidas por momentos o minutos por los residentes de la ciudad. Para escapar, y muchos de sus camaradas con ellos, luchando en una retirada desesperada, superados en número y pronto flanqueados cuando los esclavos barrieron más y más de la ciudad, dejando solo cadáveres a su paso. Volvieron a detenerse cuando los jinetes del lobo Wargo entraron en la refriega. Numerosos esclavos fueron destrozados y arrojados a las filas de sus hermanos, con la rápida caballería siempre adelantando a la persecución. No fue hasta que algún esclavo sensato comenzó a ordenar a su gente que se retirara. Tomaron los terrenos altos escalando edificios, y comenzaron a ahuyentar a la caballería con proyectiles en forma de piedras, cuchillos, etc., que no podían ser esquivados en número en las calles de la ciudad, que esto también se volvió contra los amos. No fue hasta que los magos llegaron al punto en el que sus hechizos estaban al alcance que los rebeldes detuvieron por completo su avance. Bolas de fuego y dagas de hielo llovieron casi sin cesar, dando a los luchadores solo un momento de pausa antes de que se restaurara el maná y se reanudara el ataque. Los enanos oscuros, sin embargo, habían perdido todo gusto por la batalla, y estaba claro que solo luchaban en una acción dilatoria, por lo que, cuando los últimos soldados enanos fueron derrotados, Yontarii fue al edificio más grande que pudo encontrar, donde estaba el estandarte. De escudo negro y martillo blanco colgaba, y lo arrojó a la calle. Los vítores resonaron en la ciudad, ahogando los gritos de los moribundos y el sonido de su gorgoteo cuando una daga bien colocada terminó con esos gritos para siempre. Yontarii convocó a una asamblea en el centro de la ciudad, y luego envió a 50 de su gente a buscar el lugar donde los esclavos habían sido retenidos. Se sentó en lo alto de una plataforma improvisada en un edificio bajo de un piso, y sus seguidores simplemente lo miraban con asombro. Desde donde estaba sentado mirándolos, parecía a sus ojos ser un avatar de Dios, el que había destrozado a los amos y liberado a los esclavos. No dijo nada y no permitió que se dijera nada. El silencio cayó sobre la ciudad, y ese silencio aún continuaba cuando un goblin encontró la posición de Stroud. El joven orco lo miró con abyecta confusión, incertidumbre y una chispa de esperanza. El goblin sonrió y, con una llave robada del cadáver de uno de los supervisores del exterior, Stroud quedó libre. «Venid, escuchad la voz de nuestro libertador», dijo el duende con orgullo. Stroud se frotó las muñecas, le dolían, no recordaba la última vez que las había sentido realmente, pero le dolieran o no, lo siguió, porque esto era algo que quería oír por sí mismo. Con esto acaba el fanfic de hoy, espero que les guste a todos los que hayan visto este nuevo fanfic, nos veremos la próxima vez que suba capítulo, les deseo buenos días, tardes o noches, y si te gustó o lo disfrutaste compártelo, para que más personas puedan ver este gran fanfic.